Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les traigo este interesante examen de razonamiento del tipo ingreso a la universidad. Esta vez es de nivel intermedio, también existe un video de nivel básico y otro de nivel avanzado que te los recomiendo. Para este examen se ha tomado los modelos del ingreso a la universidad o a las universidades públicas del Ecuador, CENESID, Universidad Central, Escuela Politécnica Nacional y Universidad de las Fuerzas Armadas. Estoy seguro que también será de mucha utilidad a quienes optan por el ingreso a cualquier universidad pública de Latinoamérica. Más o menos será lo mismo. En este examen se evaluarán los siguientes temas. En primer lugar tenemos el razonamiento lógico. Tenemos aquí 5 preguntas de los más importantes tipos de preguntas del razonamiento lógico. Asimismo tenemos, el segundo tema, el razonamiento numérico. También 5 preguntas con los más importantes formas de evaluar el razonamiento numérico. Luego tenemos el razonamiento verbal y finalmente tenemos el razonamiento de tipo abstracto con las más importantes maneras de evaluar este tipo de razonamiento. Para que te sea de mayor provecho este examen, te sugiero que una vez que tú hayas escuchado ya y visto el enunciado del problema, te tomes unos 2 minutos por cada problema para emitir tu resultado y luego pases a mirar la resolución de cada uno de los problemas. Al final yo te mostraré una hoja de respuestas y también una evaluación para indicarte el nivel en el que te encuentras y cuáles son tus posibilidades de lograr un ingreso a la universidad. Bien, que tengas mucho éxito en este estudio de este examen y vamos a comenzar en este momento. Brancayudas. Pregunta número 1. Dice aquí, se realizó una reunión entre los 4 ganadores de una rifa. Cada uno ganó un solo premio diferente, no se pueden repetir. Dice los premios eran televisor, celular, lavadora y dinero. Es decir, que hay 4 ganadores y 4 premios, cada uno recibió un premio. Dice, cada uno dijo lo siguiente, dice, vamos a ver qué es lo que han dicho los ganadores. Primero, Alberto dice, yo me gané el televisor. Laura dice, yo me gané el celular. Lucas dice, Alberto ganó la lavadora. Fíjate que Lucas refiere a lo que ganó Alberto. Y Pedro finalmente dice, yo me gané la lavadora. Aquí hay algunas contradicciones, pero luego tenemos esto, mira, dice, si uno solo de ellos miente y los otros 3 dicen la verdad, ¿qué premio recibió Lucas? Nos pregunta sobre el premio que ha recibido esta persona. Y las opciones nos dan justamente los 4 premios: televisión, celular, lavadora y dinero. Veamos, una forma muy rápida de resolver que podría utilizarse, podría ser la siguiente, fija, que no nos pide decir quién miente o quién dice la verdad. Nos da este dato, claro, dice que uno solo de ellos miente y los otros 3 dicen la verdad, pero lo que nos pregunta en realidad es qué recibió Lucas, y Lucas está aquí. Y Lucas está diciendo cosas contradictorias porque mira, mientras los otros no se refieren a lo que ellos ganaron, pero Lucas dice que Alberto ganó una lavadora, mientras que Alberto dice yo me gané el televisor y Pedro yo me gané la lavadora. Por lo que yo sospecharía que Lucas está mintiendo, ya, y dado que él miente y los otros 3 dirán la verdad, y si dicen la verdad, este sí se ganó el televisor, este sí se ganó el celular y este sí se ganó la lavadora, y entonces Lucas, claro, sabiendo que miente, no se ganó la lavadora sino el tercer premio que falta, porque son 4 premios y uno de ellos es dinero. Entonces aquí yo diría que Lucas es el que miente, pero como decíamos, no nos interesa quién miente, sino que se ganó Lucas, y también, claro, sabemos que es el que miente. Entonces diríamos inmediatamente que Lucas se ganó el premio que falta, que es dinero, ¿ya? Entonces escogería yo este literal de aquí. Bueno, esa sería una manera muy rápida de resolver un ejercicio de este tipo, porque fíjate que en este tipo de exámenes no tenemos mucho tiempo, a lo sumo unos 2, 3 o máximo 4 minutos para resolver cada ejercicio. Entonces siempre tenemos que
buscar una manera de resolver muy rápidamente. Y esta sería una, fíjate, esa que acabamos de mencionar. Pero vamos a ver una forma otra de resolver. Claro, esta ya sería una manera no tan recomendable debido a la cuestión de tiempo, ¿no es cierto? Pero sí podríamos revisarla para que tú tengas más herramientas al resolver ejercicios como este. Mira, al revisar lo que han dicho ellos, ¿no es cierto? Todos ellos, quien dice algo más extraño, porque es el único que no se refiere a lo que él ganó, sino a lo que otros ganaron, es Lucas, ¿no es cierto? Entonces, mira que Lucas está en una franca contradicción con Pedro, porque dice Lucas que Alberto es quien se ganó la lavadora, pero Pedro dice, yo me gané la lavadora. Entonces, al respecto de quién se ganó la lavadora, entre Lucas y Pedro habría una confrontación. Lucas dice que Alberto es el que ganó y Pedro dice que él fue quien se ganó. Entonces, le voy a poner aquí que entre Lucas y Pedro hay una contradicción, y eso quiere decir que uno de los dos está mintiendo. No pueden decir los dos la verdad o los dos mentir, porque los dos la verdad no, porque el contenido de lo que están diciendo es contradictorio, y no pueden los dos mentir porque dice, fíjate, uno solo de ellos miente. Entonces, entre estos dos hay un mentiroso y otro que dice la verdad. Claro, no sabríamos de momento decir quién es, pero esa situación se aclara cuando también entendemos que entre Alberto, fíjate, Alberto también entra en juego aquí. Él dice que se ganó el televisor y en cambio Lucas dice que Alberto se ganó la lavadora. Entonces, entre Alberto y Lucas tampoco pueden haber dos personas que digan la verdad o dos que mientan. De tal manera que entendemos que entre estos dos hay uno que miente y otro dice la verdad, y entre estos dos también. Entonces, por lo tanto, fíjate, este de aquí, Lucas, siendo que es el común entre los dos, tendría que ser necesariamente quien está mintiendo. Porque mira, vamos a ponerle aquí falso, ¿ya? Lucas es falso. Si Lucas es falso, entonces el otro, dijimos que entre estos dos no pueden ser dos falsos, entonces tiene que decir la verdad Pedro. Y en este otro caso, en esta otra pareja donde decíamos hay un mentiroso y el otro, no puede ser mentiroso Alberto porque ya serían dos, ¿no es cierto? Entonces tendría que ser verdad. Este tipo de problemas se lo resuelve varios principios. Uno de ellos el principio de suposición, ¿ya? Y que significa que habiendo dos posibilidades, verdad, falso, es muy conveniente, muy práctico suponer que uno de ellos dice la verdad. Pero como vemos aquí, Lucas no puede decir la verdad, ya que si Lucas dice la verdad, Alberto realmente se habría ganado la lavadora. Pero si Alberto se ganó la lavadora y dice que se ganó el televisor, Alberto estaría mintiendo, ya, lo cual estaría hasta ahí correcto, porque Lucas diría la verdad y Alberto mentira. Ya, pero en cambio acá dice yo me gané la lavadora. Si Lucas suponemos que dice la verdad, entonces Alberto sí se ganó la lavadora y Pedro estaría también mintiendo, lo cual sería imposible porque dice que uno solo de ellos miente. Entonces, mira, bajo esa suposición, entonces confirmamos que Lucas ha mentido y estos dos dicen la verdad. No solo estos dos, sino que Laura también tiene que decir la verdad porque solo hay uno que miente. Entonces veamos, Alberto se ganó el televisor, eso es verdad. Laura se ganó el celular, eso es verdad. Y veamos abajo, yo me gané, dice Pedro, la lavadora, entonces eso es verdad. Entonces fíjate, ya están los premios televisión, celular y lavadora Pedro, no la de Lucas porque eso es falso. Ya, entonces el único premio que no se ha mencionado es el dinero. Y ahí como dice que un solo premio se gana cada uno, entonces entendemos que Lucas es quien se ha ganado el premio que falta, a pesar de que él miente en esta parte de aquí, no habla de su propio premio, pero entendemos que Lucas se ha ganado el dinero. Ejercicio número 2. Dice aquí, un vendedor tenía 6 pelotas rojas de $1 cada una y 2 pelotas blancas de $2 cada una. Al finalizar el día ha vendido $6 en pelotas, y, se entiende de ambos colores, ¿no? Y aún le quedan pelotas de ambos colores. ¿Cuáles pelotas le quedan? Bien, vamos a resolver de esta manera porque aquí nos da unas opciones donde dice 2 blancas, 2 rojas, etcétera, ¿ya? Para clarificar el asunto podríamos hacer un gráfico. Mira, aquí vamos a poner, dice 6 pelotas, tenía al comienzo, ¿no? 6 pelotas rojas de $1. Vamos a ponerle 6 pelotas rojas, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, y estas pelotas cada una cuesta $1. Vamos a suponer que son dólares.
Y dice que también tenía dos pelotas blancas. Bueno, usemos este color para las pelotas blancas. Cada una vale $2. Y dice que al final del día ha obtenido $6 en la venta de pelotas. Pero nos pregunta cuáles pelotas le quedan. Bien, aquí una manera práctica de ver la respuesta es, dado que hay 4 opciones y una sola es correcta, podríamos revisar cada una de estas. Se me ocurre que esa sería la manera más rápida. Porque mira, dice aquí que ha vendido pelotas, pero al final del día aún le quedan pelotas de ambos colores. ¿Ya? Y luego dice cuántas pelotas le quedan, entonces todas estas deben ser de ambos colores. Y aquí, fíjate esto, veo yo que dice dos blancas, entonces dos blancas no son de ambos colores, así que ya se reduce a 3 opciones. ¿Ya? Ahora bien, mira, vamos a revisar esto de literal A. Dice que está hablando de las que le quedan, ¿no? Blancas, le quedan 2 blancas y 2 rojas. Entonces, las que le quedan son 2 blancas y 2 rojas. Eso significa, vamos a ponerle así, estas 2 blancas y 2 rojas son las que le quedan. Y las otras han sido vendidas. Ahora mira, si es que han sido vendidas estas 4 rojas que vemos aquí, dado que cada una cuesta $1, entonces habría obtenido al final del día $4, pero al final del día dice que obtiene $6, por lo que esta situación que acabamos de mencionar está eliminada. Entonces eliminamos que le queden 2 blancas y 2 rojas. Y ahora nos ha quedado estas dos opciones. Mira, dice 2 rojas, una blanca, y luego dice una roja y una blanca. Aquí sí hay de varios colores cada opción, sí es verdad, pero no sabemos cuál de ellas podría ser. Pero vamos a analizar esta opción B, que dice que le quedan 2 rojas y una blanca. Según esta opción, entonces le quedarían 2 rojas, voy a señalar estas 2 de aquí, y le quedan una blanca. Entonces esas son las que le quedan, porque el resto, fíjate, el resto son vendidas. Entonces vamos a ponerle así tachadas que estas son vendidas. Ahora mira, vamos a contar la cantidad de dinero que resulta de la venta de las que están tachadas, ¿no es cierto? Entonces mira, que estas 4 me dan $4, más esta de aquí me daría exactamente $6, por lo que fíjate que ya me coincide que la respuesta correcta es la B, ¿no es cierto? Y bueno, normalmente en un examen, cuando ya me satisface uno de las opciones, ya no es necesario, y es más, no es recomendable revisar otra, pero vamos a revisar otra para ver que esta tampoco podría ser, que le quede solamente una roja y una blanca. Pero vamos a indicar que ya sabemos que es la B la respuesta correcta. Bueno, vamos a analizar ahora esa otra situación que habíamos puesto, que dice acá una roja y una blanca. Eso es lo que le queda. Ya, si le queda una roja y una blanca, estoy señalando en color amarillo, entonces se han vendido todas las que estoy tachando en este momento, fíjate. Y si se tacha esas, entonces aquí habría ya, esas son vendidas, ¿no es cierto? Entonces aquí serían ya $5 y más 2 son $7, pero él solo vendió al final del día $6. Por lo que entonces confirmamos que la respuesta correcta ha sido finalmente el literal B, que dice 2 pelotas rojas y una blanca le quedan. Ahora bien, mira, también habría otra manera de resolver que no sería tan recomendable en un examen, porque se pasa mucho el tiempo, puesto que esta es una manera más formal de resolver, pero vamos a indicarla para que tú puedas ver que hay alternativas, ¿sí? Podríamos decir, por ejemplo, X vamos a suponer que es el número de pelotas rojas vendidas, ¿ya? Esa sería una manera, hay varias formas de hacerlo, ¿no? Y vamos a suponer que es el número de pelotas blancas vendidas. ¿Ya? Entonces, la ecuación que podríamos escribir en un comienzo sería esta de aquí: $1 por pelota roja y por X por el número de pelotas rojas vendidas, más $2 por el número de pelotas blancas vendidas, que es Y, tiene que darme como resultado $6. Esa sería una ecuación. Y otra ecuación podría ser la siguiente: mira, si X es el número de pelotas vendidas, las pelotas que le quedan, dado que tenía 6 al comienzo, sería 6 menos las vendidas, ya eso sería lo que le queda, lo que nos preguntan, ¿no es cierto? Sumado más las 2 que tenía al comienzo, menos las vendidas, y esto tiene que ser igual a un número, pero ese número, fíjate cómo dice aquí, ese número dice que
aún le quedan pelotas de ambos colores. Entonces, si esto es lo que le queda, entonces en este número no podríamos poner 0 porque esto sería que significaría que ha vendido todas, ¿no es cierto? Y dice que no es así, ya que todavía hay algo que le queda por vender, ¿ya? Pero dice que pelotas de ambos colores, entonces mira, 0 no puede ser porque sería que ha vendido todas, 1 no puede ser porque al quedarle una sola pelota, esa pelota tendría que ser de alguno de estos dos colores, pero aquí dice de ambos colores, entonces no podría ser el 1. ¿Ya? Podría ser también el 2, fíjate, ya este 2 sí podría ser, ya que podríamos obtener una pelota de un color, como en este caso, por ejemplo, una roja o una blanca, que estaríamos pensando en que este análisis apunta a que el literal D sería la respuesta correcta. Pero también podría ser 3, ¿no es cierto? Y claro, también podría ser 4, pero estos son los números más bajos que podrían ser. Vamos a suponer, dado que no sabemos, que es 2, es decir, que al final se queda con dos pelotas, una de un color y otra de otro color. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Mira, aquí la primera ecuación es x más 2y igual 6, y la segunda ecuación, si es que le dejamos aquí en el lado izquierdo menos x menos y, los valores que tenemos acá, aquí se elimina este 2 con este 2 de acá, restando 2, ¿no es cierto? Y este 6 pasa al otro lado como menos 6. Al sumar estas dos ecuaciones, mira lo que pasa, se elimina la x y nos queda que solamente y es igual a 0. Ahora mira, si y es igual a 0, en esta ecuación de aquí, esto me quedaría 2 por 0, 0, y x sería igual a 6, lo cual es una contradicción porque mira, aquí este X es la cantidad de pelotas vendidas. Si es que hubiese vendido las 6 pelotas, claro, tendría $6, eso es verdad. Pero si es que de las pelotas blancas no hubiese vendido ninguna, tendría 0 pelotas blancas vendidas, por lo que le sobrarían 2 pelotas blancas. Y esto no puede ser porque dice que las pelotas que le sobran son de ambos colores, ¿no es cierto? Entonces esta parte de aquí es una contradicción, ¿ya? Porque al no haber vendido pelota blanca alguna, le quedarían 2 del mismo color. Ya, eso significa que no puede ser este número que vemos aquí, no puede ser 2, lo tachamos aquí, pero sí podría ser 3 y vamos a ver qué es lo que pasa cuando ese número es igual a 3. Entonces mira, aquí tendríamos x más 2y es igual a 6. Es la primera ecuación que dice que la cantidad de dinero recaudada es de $6 por la venta de pelotas rojas y la de pelotas blancas, pero esta segunda ecuación es lo que me queda, entonces tendríamos así, 6 menos x más 2 menos y esto sería igual, las que me quedan, vamos a suponer ahora si esta parte nos da resultado, que sería igual a 3. Entonces esta segunda ecuación de aquí nos daría así, menos x menos y es igual, sería 3 menos 2 es 1 y 1 menos 6 es menos 5. Si la sumamos con esta ecuación de acá que dice x igual 6, nos quedaría este resultado. Mira, se elimina la x, acá nos quedaría solamente y y va a ser igual a 1. ¿Ya? Estamos sumando, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa? Que le queda una pelota blanca. Y si y es igual a 1, entonces fíjate aquí qué es lo que va a pasar con x. Vamos a suponer que reemplazamos aquí este y igual a 1 en esta parte de acá. Nos quedaría x más 2 por 1, 2 es igual a 6. Por lo tanto, x es igual a 6 menos 2 que nos da 4. Entonces esto sí coincide porque mira, si es que X es el número de pelotas rojas vendidas, entonces tendríamos aquí vendidas 4 pelotas rojas, son $4, y más una pelota blanca son $2, entonces en total $6. Entonces, como lo que nos pide el problema es cuántas pelotas le quedan, entonces simplemente miramos, fíjate, X es igual a 4 son vendidas, entonces nos queda, pongamos aquí, ¿qué es lo que queda después de vender 4 de las 6? Nos queda 2 pelotas rojas y nos va a quedar también, como dice que se ha vendido una de las blancas, entonces nos va a quedar una pelota blanca, que es justamente lo que habíamos puesto acá. Fíjate, 2 rojas y una blanca, el literal B del ejercicio. Ejercicio número 3. Dice, si una llave es capaz de llenar un recipiente en 2 horas y otra llave es capaz de llenarlo en 3 horas, ¿en cuánto tiempo lo llenarán ambas llaves? Bueno, esto de llaves se entiende que son grifos o caños de por donde sale el agua. Bien, este es un problema típico de llaves en donde lo que nos está diciendo es que hay un recipiente, vamos a hacer un gráfico para que nos clarifique el asunto, un recipiente
Y entonces dice que una llave es capaz de llenar un recipiente en 2 horas, entonces le voy a poner aquí esa llave de aquí, ¿no es cierto? Y esta llave lo llena en 2 horas, ¿ya? Y otra llave dice es capaz de llenarlo en 3 horas, el mismo recipiente, ¿se entiende? O tal vez puede ser otro, pero idéntico, ¿ya? Esta llave le voy a poner así más pequeña, ¿por qué razón? Porque esta de aquí la llena en 3 horas, entonces es una llave más pequeña, se demora más tiempo. Y ahora nos dice que en cuánto tiempo se llenará el recipiente cuando ambas llaves están abiertas, ¿ya? Entonces, y aquí nos da estas 4 opciones. Veamos si podemos descartar rápidamente alguna de ellas. Y creo que sí se puede descartar. ¿Cuál se puede descartar? Esta de aquí, fíjate. 5 horas, no puede ser. Porque mira, una llave sola la llena en 2 horas. Y si la otra llave le ayuda a la anterior, entonces el tiempo tendrá que ser menor que 2 horas. No puede ser 5 horas. Entonces todo lo que sea mayor a 2 horas estaría mal, ¿ya? O también a 3 horas, ya que desde el punto de vista de esta otra llave, mira, si está la llave pequeña, esta, se demora 3 horas, entonces al ayudarle esta otra llave a llenarlo, el tiempo debe ser menor a 3 horas. Ya, este sí es menor, pero en cambio, cuando hicimos el análisis con esta llave, entonces decimos que el tiempo tiene que ser menor a 2 horas, por lo que este literal tampoco podría ser, y nos quedamos con estos dos, que dice que es 1 hora con 12 minutos y 1 hora con 20 minutos. Mira, bueno, las dos llaves, si es que fueran idénticas, 2 horas y acá 2 horas de llenado, reducirían a la mitad del tiempo, ¿no es cierto? Es decir, mira, si es que la una se demora 2 horas, la otra también se demora 2 horas, entonces al poner las dos llaves, entonces se demorarían en 1 hora. Pero esta no es de 2 horas, sino de 3 horas, por lo que entendemos que va a ser un poco más allá de 1 hora. Ahora, ¿cuánto más? 1 hora con 12 minutos o 1 hora con 20 minutos. Debido a que este 2 y este 3 son números cercanos, yo pienso que la respuesta podría estar más cercana a 1 hora, es decir, bastante más cercana que la hora y media, entonces yo pienso que podría ser este. Si tuviera que resolver rápido este problema, optaría por esta respuesta literal C, 1 hora con 12 minutos. Pero si dijera, por ejemplo, que este es 2 horas y este es 2 horas y media, por ejemplo, entonces elegiría esto de acá. Bien, eso es lo que haría yo en un examen, si estuviera que darlo y rendir en un tiempo muy breve, entonces haría ese análisis, espero no equivocarme. También hay que mencionar que estos análisis rápidos no son 100% infalibles, puede ser que a veces uno se equivoque, pero vamos a hacer un análisis más formal, a ver si es que hemos logrado acertar con esta estimación que hicimos aquí. Mira, podríamos hacer lo siguiente, hay varias maneras de resolver, una de ellas podría ser la siguiente, fíjate, vamos a inventarnos la capacidad de o el volumen que tienen estos recipientes, volumen máximo, digamos que es de 10 litros, ¿ya? Eso no importa porque el problema no nos habla de eso, así que podríamos, sin perder la generalidad del problema, darnos un dato, asumir un dato de, por ejemplo, 10 litros, mismo volumen para ambos recipientes. O tal vez se trata de un solo recipiente, entonces decimos que es de 10 litros. Por lo tanto, mira que la rapidez de llenado de la llave A, hablemos así, va a ser igual a 10 litros en 2 horas. Eso significa que para la una llave sería, esta rapidez de llenado sería de 5 litros hora. 5 litros por hora. Ya, ahora la otra llave, la llave B, hablemos así de la llave A por acá y la llave B por acá. La llave B en cambio sería de 10 litros, pero en cambio en 3 horas. Ahora, si se divide 10 dividido para 3 nos va a dar 3.333 periódico, sería litros hora. Estas dos cantidades sí se pueden sumar. ¿Por qué razón? Porque al poner las dos llaves juntas, entonces la velocidad tendría que sumarse las dos velocidades, ¿ya? Entonces diríamos que la velocidad al poner las llaves A y B juntas vendrían a ser igual. Vamos a poner ya los valores 5, sería el 1 litros hora y el otro más 3.3 periódico litros hora. Esta sería entonces la velocidad y vamos a sumar, esto es 8.3 periódico litros hora. Y luego podríamos hacer una simple regla de 3 o regla de 3 simple, directa, es más, porque mira, aquí nosotros decimos que este recipiente, dijimos que vamos a suponer que tiene una capacidad de 10 litros, entonces ahora podríamos decir entonces la siguiente regla de 3. 8,3 periódico litros son suministrados en 1 hora, y a esto de dónde sale, de aquí, de esto, mira, 8,3 litros en 1 hora, ya, pero yo quiero saber 10 litros en cuánto tiempo puede tomarle si es que le tomó 1 hora
para llenar 8,3 litros, entonces las dos llaves juntas estamos hablando, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Ya sabemos que es más allá de una hora, le tomará, y esto le vamos a poner X, ¿ya? Y entonces, siendo esta una regla de 3 simple directa, dado que entendemos que incrementa, fíjate, por un lado el número de litros, entonces el tiempo también tiene que incrementarse, es regla de 3 simple directa, y entonces esto se resuelve así, se multiplica este por este, ¿no es cierto? 1 por 10 es 10, y se divide para el restante 8,3 periódico. Bien, dado que en un examen normalmente no podemos utilizar calculadora, debemos ver la manera de encontrar esto de aquí, que podríamos hacerlo así, fíjate, tanto dividiendo el número como se me ocurre a mí poner esto de aquí 8 más un tercio, porque un tercio es 0,333, entonces me daría esto de ahí, de manera que vamos a sacarle denominador como un 3 en el de acá abajo, nos quedaría aquí 24 más 1, este 10 tiene denominador 1, sería entonces 30 dividido para, aquí es 25 por 1, ¿no es cierto? Y hacemos entonces quinta, son 6 y quinta es 5, que esto me da 6 quintos. Ya, pero este 6 quintos es 6 quintos de hora, entonces podríamos ponerle que 6 quintos es igual a 5 quintos más un quinto, pero claro, 5 quintos es una hora, y un quinto de hora entonces debería ser la hora dividida entre 5. Fíjate, si una hora de 60 minutos la divides entre 5, te va a dar 12 minutos. Porque 12 por 5, 60. Entonces, una hora con 12 minutos ha sido la respuesta correcta. Y vamos justamente ahora a señalarla, esta de aquí. Bien, hay otra manera de resolver también con sistema de ecuaciones y cosas así. Bueno, no es recomendable ni siquiera esta que acabo de mostrar, es muy larga. Y mucho menos la otra de sistema de ecuaciones por cuestiones de tiempo, ¿no? Pero también te comento que es posible resolver utilizando sistemas de ecuaciones. Ejercicio número 4. Dice, si en un barco 50 hombres se afeitan a sí mismos y a 50 les afeita el barbero, ¿cuántos hombres hay en el barco? Este es un problema muy interesante, es una variante de un famoso problema, el problema de Russell. Vamos a ver cómo lo podremos resolver. Mira, en el barco hay 50 hombres que se afeitan a sí mismos y 50 les afeita el barbero. ¿Cuántos hombres hay en el barco? A primera vista, 50 y 50, podríamos pensar que la respuesta es 100, pero eso sería muy sencillo. Quizá podría ser 100 en un examen de nivel básico, pero este es un examen de nivel intermedio, por lo que dudaría seriamente en que esa fuese la respuesta correcta, y tanto dudaría que la descartaría por ser muy simple esta de aquí. Y los otros valores dicen 99, 102, 101, podría ser uno de ellos, pero veamos de qué se trata. Aquí hay algo escondido, algo interesante. Dice que 50 hombres se afeitan a sí mismos y a 50 les afeita el barbero. Ya, pero mira que el barbero también es una persona que habita el barco. Bueno, eso no dice, pero entendemos que, claro, aquí tenemos entonces el barco, ya, y hay una gran cantidad, le voy a poner aquí pequeños, de todas estas personas, de todos estos, y uno de ellos es el barbero. Entendemos que el barbero también es parte del barco, ya, o de las personas que están en este barco de aquí. ¿Ya? Pero vamos a suponer, mira, que hay una lista, ya vamos a intentar entenderlo de esta manera. Hay una lista, la lista de personas, que pongamos así, lista de personas que se afeitan a sí mismos, ¿ya? Entonces aquí hay una lista de estas personas y contando estas personas da 50. También hay una lista de personas que podría ser así, lista de personas a quienes les afeita el barbero, ¿ya? Pongamos así. Entonces también contando esta lista de personas también hay 50. Pero aquí el truco o la parte interesante es que dentro de estas 50 personas figura también una de ellas interesante, el barbero. ¿Por qué? Porque el barbero es una persona que se afeita a sí mismo. No hay dos barberos, mira, no dice nada el problema. Así que este barbero se afeitará él a sí mismo, y entonces tendría que estar en esta lista de las personas que se afeitan a sí mismas.
Pero el barbero también debería estar en esta otra lista. ¿Por qué? Porque en esta lista figuran todas las personas, dice aquí lista de personas a quienes les afeita el barbero. Entonces, como el barbero se afeita a sí mismo, entonces quien le afeita al barbero es él mismo y entonces debería aparecer en esta lista. De tal manera que aquí hay 49 personas sin el barbero, ya acá también hay 49 personas sin el barbero, todos son habitantes de este barco, más el barbero sumarían 99 personas. O sea, en otras palabras, el barbero estaría constando en las dos listas y por eso daría la impresión de que no hay 100 personas. Entonces, mira, si ponemos en diagramas de Venn, diríamos así, que aquí tenemos que aquí está el barbero y aquí están todas las personas que se afeitan a sí mismas, ¿ya? Y entonces en este conjunto de aquí, claro, estaría también el barbero, fíjate. Y aquí las personas que les afeita el barbero, ya serían todas las de acá y también estaría el barbero. Entonces cuando dice que aquí hay 50 es porque le están contando al barbero de lado y lado. Entonces mira, aquí podríamos pensarle de esta manera, que aquí sin contar el barbero hay 50 y acá sin contar el barbero habría 49 y acá sin contar el barbero habría 49, pero el barbero es uno solo, no hay dos barberos, de tal manera que 49 más 1, que es el barbero, son 50 y 50 más 49 me da como respuesta 99 personas que habitan el barco. Esa es la respuesta y esto es lo que vamos a marcar en este momento. Ejercicio número 5. Dice aquí, en el bar lógico, un cliente dice al mesero: si me trae café o pan, entonces no me traiga ni queso ni azúcar. El mesero trajo la orden correctamente. ¿Qué trajo el mesero? Y nos da aquí varias opciones de respuesta. Vamos a tratar de entender este problema. Es un problema de lógica, ya, en donde tenemos aquí las siguientes proposiciones que vamos a tratar de escribirlas de esta manera. Mira, lo que dice el cliente es esto: si me trae café o pan, entonces aquí sería esto de aquí. Vamos a llamarle C de café, P de pan. En realidad vamos a entender que es una proposición lógica y vamos a entender que se trata de que el mesero trajo café. Vamos a ponerle inclusive así más formalmente, ¿ya? C significa el mesero trajo café, ¿ya? Luego P va a ser el mesero trajo pan. Está hablando también, dice queso y azúcar, entonces Q va a ser el mesero trajo queso. Y pongámosle ya, el mesero trajo azúcar. Ya, esas son entonces las proposiciones. Son proposiciones lógicas, tenemos 4 proposiciones y lo que dice el cliente es una proposición compuesta, es decir, dice lo siguiente, es una proposición del tipo condicional, porque dice, sí, fíjate lo que tenemos aquí en esta parte, sí, aquí dice algo, ¿no es cierto? Y luego dice entonces esa es una proposición lógica de tipo compuesta, claro, por varias de estas de acá, que son simples, de tipo condicional por estas palabras sí, entonces. Vamos a ver lo que dice el cliente. Entonces, pongamos así de esta manera. Mira, el cliente dice de la siguiente forma. Dice, si me trae café, entonces sería café o pan. Entonces pongámosle C o P, café o pan. ¿Ya? Incluso pongámosle así. Entonces, esta es la flechita aquí del condicional. Entonces dice, no me traiga ni queso ni azúcar. Ya. Bueno, aquí es una forma de hablar de nuestro lenguaje, que hay una aparente contradicción de que no me traiga ni esto ni lo otro. Pero vamos a tratar de entenderlo en el sentido coloquial, ¿no es cierto? Es decir, a darle el sentido que usualmente lo entendemos al hablar. Esto significa que no me traiga ni queso y tampoco me traiga azúcar, ¿ya? Esto de aquí es la proposición. En lógica matemática a veces esto se pone así, Q ni A, ¿ya? Pero significa ni lo uno y ni lo otro, ¿ya? Entonces esta es la proposición. Ahora bien, mira, una idea práctica sería, dado que son 4 opciones, si fueran por ejemplo 20 opciones, trataría yo de resolverlo de otra manera, haciendo una tabla de verdad ya para llegar a la respuesta, ya, pero son solamente 4 opciones, de tal manera que una de ellas podría ser verdad y vamos a analizarla de la siguiente manera.
Analicemos el literal A que dice café y queso. Entonces, ¿qué significa? Que las opciones C y Q van a ser, vamos a suponer que van a ser verdaderas. Entonces, mira, estamos hablando de café y queso. Entonces, tanto café, fíjate aquí, café y queso van a ser verdaderas, entendiendo que el mesero trajo café y queso. ¿Ya? Pero las otras, me refiero a P, estas van a ser falsas. P y también A va a ser falsa. Y vamos a tratar de resolver según lo que entendemos en esta que se llama la disyunción o el O, en donde dice que es café o pan. Entonces con el O basta que una de las dos sea verdad para que toda esta sea verdad. Entonces el resultado de toda esta parte ha sido verdad. Mientras que en el otro lado, mira, aquí tenemos que esto es falso, entonces la negación es verdad, y como aquí es verdad, la negación es falso, y al operar estos dos de aquí, ¿no es cierto?, con el conector y, que es la conjunción, entonces esta conjunción requiere que las dos sean verdades para ser verdad, y si no es así es falso, entonces tenemos que esto es falso. Y aquí nos aparece esto, verdad con falso, y la operación es aquí la implicación, o sea, esta flechita de aquí, verdad, entonces falso, y esto es falso, por lo que entendemos que el literal A que dice café y queso no podría ser. Pero mira que aquí en este punto del problema ya me doy cuenta una cosa interesante. Mira, dice que el mesero, si me trae café o pan, dice, ¿no es cierto? Entonces mira, yo le voy a señalar café o pan, ya. Entonces, ahí el cliente le condiciona al mesero que si trae café o pan, entonces algo debe cumplirse, pero si no trae café ni pan, entonces no hay condición alguna. Entonces, fíjate que eso me sirve para resolver rápidamente, porque porque hay una de las opciones que no habla de ni café ni pan y es la única que tenemos aquí. Queso y azúcar, la D. Y esta sería la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque mira que este pan de aquí de la B hace que yo la invalide por esto. Y este y este café de aquí, yo la invalide por esto de acá, entonces tampoco sería esta la respuesta. De tal manera que la única posible sería que el mesero traiga queso y azúcar, con lo cual, mira, fíjate, no trae ni café o pan, entonces no tiene obligación de cumplir absolutamente nada y sería siempre correcto, ¿ya? Entonces elegiría esta opción de aquí. Pero para darte una idea más clara, vamos a seguir resolviendo. Si es que no lo entendiste, tal vez con esta explicación sí lo vas a poder entender. Mira, ya analizamos esto de aquí, ¿no es cierto? Que café y queso no puede ser, porque al poner este café, fíjate, y queso como verdades, todo lo demás será falso, y entonces me da una falsedad, y entonces esta no puede ser. Veamos con pan y queso qué es lo que pasaría. Voy a borrar esta parte de aquí. Y entonces veamos qué es lo que pasa. Fíjate en esto. Dice pan y queso, ¿no es cierto? Entonces, tanto en pan como en queso ponemos verdad. Y el resto va a ser falso. Entonces mira, va a ser falso lo del café, va a ser también falso lo del azúcar, ¿ya? Pero vamos a ir resolviendo. Mira, aquí dice O, y este conector O dice que una de las dos debe ser verdad para que sea verdad. Por lo tanto, como si cumple una de las dos es esta verdad, entonces como resultado es verdad aquí en la parte izquierda de esta flecha. En la parte derecha veamos, si este es falso, su negación será verdad, y si este es verdad, su negación será falso, y entre las dos operamos con la conjunción que dice, obliga a que las dos partes sean verdad para ser verdad, y como no es así, tenemos falso o verdad, entonces esto es falso, ¿ya? Por lo tanto, mira, aquí tenemos que verdad implicaría esta a falso, es decir, con esta flecha de aquí, y esto es falso, ¿cierto? Es decir, una verdad condiciona una falsedad, eso es falso. Entonces eso significa que de haber traído el mesero pan y queso habría incurrido en un error, ¿no es cierto? Sería falso, entonces descartamos acá. Mira, ya sabemos claro que la respuesta es queso y azúcar, pero estamos practicando. Vamos a ver ahora qué pasa con café y azúcar. Ponemos verdad en café y verdad en azúcar y vamos a ver qué es lo que pasa. Las demás son falsas, ¿no es cierto? Entonces esta es falsa, esta también es falsa, ¿no es cierto? Y veamos qué es lo que sucede en la parte izquierda. Aquí dice O, y como sabemos que el O, ¿no es cierto?, pide que una de las dos sea verdad, entonces si cumple, y esto es verdad. Ya, ¿qué pasa acá en esta de aquí, en la segunda?
debería ser verdad para que todo esto sea verdad, pero aquí sucede esto, fíjate, si azúcar es verdad, entonces su negación es falso, y si queso es falso, su negación es verdad. Entonces, entre estas dos, me refiero entre esta y esta, operamos con la conjunción, y como esta conjunción obliga a que las dos sean verdades, entonces esta de aquí será falso. Entonces, fíjate qué es lo que pasa entre verdad y falso con la conjunción. Esto es falso nuevamente, por lo que el caso en donde estamos analizando café y azúcar, fíjate, café verdad, azúcar verdad, entonces también es error. Por lo tanto, ya podríamos decir que por descarte, mira que por mala suerte el último ha sido el que no hemos descartado hasta el momento, por lo que en el examen podríamos ya pasar a otra y escoger esto de aquí. Pero dado que estamos practicando, vamos a hacer el último análisis para que tú veas cómo ocurre que sí es verdad lo que dijimos desde un principio. Mira, dice queso y azúcar, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que yo te decía, mira, no existe aquí queso ni azúcar, por lo que esta condición no se establece y el mesero no está obligado a cumplir nada. En realidad acá sí podemos poner, fíjate, queso es verdad, azúcar es verdad, y el resto es falso. Entonces acá tendríamos falso, falso, y aquí en el O, ¿no es cierto?, que pide que una de las dos sea verdad, es para ser verdad, pero como ninguna de las dos, este también es falso. Pero mira que falso implica cualquier cosa y eso es verdad, es decir, que sabemos que en la tabla de verdad del condicional, siempre que tenemos un antecedente falso y un condicional, entonces este puede ser cualquier cosa, que la respuesta siempre será verdad. Mira, aquí por ejemplo tenemos que azúcar es verdad, la negación será falso, luego queso es verdad, la negación será falso, y entre estos dos falsos, mira que la conjunción pide que los dos sean verdad, pero como ninguno de los dos es verdad, esto es falso, pero entre falso implica a falso, esto es verdad, y aunque aquí hubiese salido verdad, también falso implica verdad, sería verdad, por lo que la única opción es esta de aquí, que como te dije al comienzo, ya viéndolo ahora mejor este ejercicio, simplemente habría sido cuestión de no cumplir esta condición, ya el antecedente de café o pan, entonces aquí no hay ni café ni pan y por eso está obligado a ser verdadera cualquier situación. Bueno, esto ha sido este interesante ejercicio y vamos a señalar justamente la respuesta correcta, que ha sido literal D, queso y azúcar. Ejercicio número 6. Dice aquí, si un ladrillo pesa 10 kilogramos más la mitad de su peso, ¿cuánto pesa un ladrillo y medio? Y nos dan estas opciones de aquí, 30, 40, 10, 20. Se entiende que está en kilogramos, ¿no es cierto? Kilogramos de peso, o kilopons también se llama esto de aquí. Bueno, aquí mirando las opciones me da la impresión de que si el ladrillo pesa 10 kilogramos más la mitad de su peso, entonces no podría ser 10. Pienso que este 10 no podría ser. Tal vez sí puede ser 30. Dudo mucho de que 40 porque es excesivo. También podría ser 20. Entonces tal vez estaría yo dubitando entre estos dos valores, así mirándole simplemente a estas dos opciones, pero vamos a resolver así, fíjate, se me ocurre de esta manera, hay varias opciones, ¿no? Vamos a dibujar un ladrillo que nos ayude, ¿no? Es una ayuda visual, digamos, ¿no? Aquí tenemos un ladrillo y dice que el peso del ladrillo es 10 kilogramos más la mitad de su peso, entonces vamos a suponer que aquí está una línea que divide en mitad y mitad, entonces el peso del ladrillo es la mitad de su peso, y 10 kilogramos más. Entonces, claro, aquí mira, está claro que 10 kilogramos pesa la mitad y la otra mitad tendrá que pesar también 10 kilogramos, pienso yo, ¿no es cierto? Entonces el ladrillo en total será de 20 kilogramos. Ya, pero fíjate que aquí nos pide cuánto pesa un ladrillo y medio. Entonces, mira, aquí podríamos hacer así de esta manera, fíjate, si dividimos los ladrillos en mitades, aquí vamos a suponer que esta es una mitad de ladrillo, esta es otra mitad de ladrillo, y como dice un ladrillo y medio, entonces está hablando de un medio ladrillo más, entonces claro que serían aquí 10, igual que acá arriba, ¿no es cierto? La mitad de su peso es 10, la otra mitad también tendrá que ser 10, y una mitad más será 10, de tal manera que un ladrillo y medio, que es esto de aquí, deberá ser 30, ¿no es cierto? 10 más 10 más 10 nos va a dar 30 kilogramos, con lo cual tenemos la respuesta correcta, literal A, 30 kilogramos. Bueno, también habría otra manera más formal de resolverlo,
Claro, en el examen se trata de resolver lo más pronto posible, ¿no? Fíjate que yo había al comienzo hecho una inspección así rápida, pero no me había decidido entre este y este, pero fíjate que la respuesta era este que por lo menos sospechaba, ¿no es cierto? Esta es una manera rápida, yo sugeriría este en un examen, de aquí rápidamente llegamos a la respuesta, pero decía que hay una manera más formal de resolverlo. Podría ser así, fíjate. Vamos a suponer que X es el peso del un ladrillo, ¿ya? O del ladrillo del que está hablando, ¿ya? Ese es X el peso total. Ahora fíjate que aquí dice que un ladrillo pesa 10 kilogramos más la mitad de su peso. Entonces el peso del ladrillo es igual a 10 kilogramos más la mitad de su peso, pero el peso es X. ¿Ya? Entonces mira, si es que un medio X lo pasamos al lado izquierdo, nos quedaría X menos la mitad de X, y esto es igual, sería igual a 10. Ahora, X menos la mitad de X me queda nuevamente la mitad de X. Esto es igual a 10. Este 2 lo vamos a pasar a multiplicar acá y nos va a quedar que X es igual a 2 por 10 y esto es igual a 20. Claro, ¿no es cierto? Lo que ya dijimos acá, fíjate. El peso del ladrillo es 20. Pero como dice un ladrillo y medio, entonces pongamos así, peso de un ladrillo y medio va a ser igual a 20 por 1,5, pongámosle así. Este es 1,5 es el factor un ladrillo y medio. Hacemos ese producto y nos da 30. O también podremos decir así 20, ¿no es cierto? Más la mitad de 20, que eso es 10, porque es ladrillo y medio, 30 kilogramos. Como quiera, podemos entonces llegar a esta respuesta, 30 kilogramos, decía de una manera más formal. Ejercicio número 7. Dice, un famoso matemático resuelve 21 problemas. Si cobra un centavo de dólar por resolver el primer problema, el doble por resolver el siguiente y así sucesivamente, ¿cuánto cobrará en total? En dólares. Bueno, se entiende en total que cuánto cobrará por los 21 problemas resueltos. Y nos da aquí varias opciones. Se entiende que esto está en dólares, entonces dice que cobra un centavo por resolver el primer problema, pero luego ya el segundo problema será 2 centavos y así sucesivamente hasta llegar al problema 21. Entonces nos está proponiendo aquí que tal vez lo que cobra total es 21 dólares, pero esta es una progresión geométrica y una progresión geométrica es algo que se aumenta increíblemente rápido. Entonces yo diría que 21 dólares sería muy poco, pero entre esas tres de acá no sabría cuál decir, porque aquí dice 20,000 dólares. Pareciera mucho, pero estamos hablando de una progresión geométrica. Tal vez 2 millones de dólares, bueno, se entiende que aproximadamente, no sé si será exacto este valor, o 20 millones de dólares. Yo estaría por este de aquí o este de acá. Vamos a revisarlo este problema. Habría varias maneras de resolver, pero una por la que podría yo resolver, si tuviera que resolver este examen, podría ser así, fíjate. El problema número 1, cuando lo resuelve el matemático, estará cobrando un centavo, pongámosle aquí un centavo. Cuando resuelve el problema 2 sería el doble, entonces 2 centavos. Cuando resuelve el problema 3 sería el doble de lo del día anterior, se entiende, ¿no? 4 centavos, y así el problema 4 sería 8 centavos, etcétera. Pero esto podríamos entenderlo así, mira, este 1 es 2 elevado a la 0, ya que se está duplicando, ese 2 es la razón. Entonces acá sería 2 elevado a la 1 es 2, 2 elevado a la 2 es 4, 2 elevado a la 3 es 8. Y aquí ya me salta a la vista un patrón, mira, que fíjate que cuando resuelve el problema 3 está ganando 2 a la 2 centavos. Cuando resuelve el problema 4 está ganando 2 a la 3 centavos. De tal manera que podríamos entender que cuando está resolviendo los problemas, ¿no es cierto? Vamos a suponer que llega al problema número 10, ¿ya? Problema número 10, en ese caso, vamos a ver en el problema 10, entonces, si es que este patrón es correcto, entonces aquí deberíamos entender que como aquí, mira, este 4 es mayor en una unidad que este 3, este 10 tiene que ser mayor en una unidad que este 9, entonces hasta al llegar al problema 10 ya habría cobrado 2 elevado a la 9 centavos.
Pero mira, si seguimos aquí, ¿no es cierto? El problema 5 estar ganando 2 elevado a la 4, y esto es el doble del anterior, que será 16. Pongamos así, problema 6, problema 7, problema 8, problema 9 y luego el problema 10. Entonces duplicamos, mira, sería 16, 32, 64, 128. El problema 9 será 256 y el problema 10 será 512. Pero fíjate que aquí tenemos lo que cobra en el día, al resolver el problema 10, pero no es solo 512, sino sumado todos los anteriores, o sea que ya estamos hablando de alrededor de unos 1000 centavos, porque mira, 500 más algo así como 300 serían 800, acá 900, bueno, yo diría que más de 1000 centavos. Es decir, que hasta aquí ya tendría alrededor de unos $10, que no es mucho, pero vamos a ver lo que pasa. Mira, vamos a suponer acá el problema 11, problema 12, problema 13 y así sucesivamente, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Veamos entonces, teníamos aquí 512, el doble, y aquí vamos a hacer una aproximación, fíjate. Dice 512, entonces el doble será 1024. Ya, pero vamos a aproximar y solamente le vamos a tomar como 1000, ¿ya? O sea, 1000 que le podríamos llamar un K, ya, eso es 1000, ¿ya? Digo esto porque las respuestas, fíjate, están aproximadas, entonces bien podríamos hablar de el doble de 512 como algo así, un poco más de 1000, que es un K. Y entonces acá en el siguiente tendría que duplicarse, entonces 2K, aquí sería 4K, aquí 8K, 16K, 32K y acá 64K, 128K y 256K en el problema 19. Así que aquí tendríamos 512K en el problema 20. O sea, 512,000 centavos tienen el problema 20, de tal manera que, como es al 21, entonces simplemente duplicamos 21. Entonces estaríamos hablando de 1000K, pero 1000K es un mega, o sea, 1.000.000, pero fíjate, son centavos, 1.000.000 de centavos. Ya, pero fíjate en una cosa aquí, que esto no es lo que él cobra por todo, ¿no es cierto? Solamente por resolver el problema 21, pero hay que sumarlo de acá, que es medio mega. Fíjate, o sea, medio millón, son 512,000, ya, y acá es casi 300,000, entonces ya tendríamos 1.800.000, acá ya estaríamos por los 2 millones, y todo esto, bueno, ya es cantidades menores, pero yo estimaría que estamos hablando de 2 millones de centavos, ¿ya? Son centavos. Entonces, si tenemos 2 millones de centavos, entonces al dividir para 100 nos va a quedar ya en dólares. Entonces vamos a quitar esto, quitamos esto de acá y nos va a quedar esta cantidad que son 20,000. Entonces, bueno, aproximadamente 20,000 dólares, que sería esta respuesta de aquí. Yo me había exagerado, había pensado que estaba por los 2 millones, pero no es así. Entonces tenemos que es 20,000 dólares aproximadamente. Bueno, pero te decía que hay varias maneras de resolver. Hay otra manera, que es buscar la suma de una progresión geométrica con una fórmula. Mira, la fórmula dice que la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica es igual al primer término, a sub 1, que multiplica la razón elevado a la n, número de términos, menos 1, y dividido para la razón menos 1, ¿ya? Entonces, mira, esta n va a ser igual a 21. ¿Por qué? Porque fíjate que el problema dice que se resuelve 21 problemas, entonces son 21 términos que van a ir sumándose. Ya, la razón es una cantidad que es común a todo esto y se obtiene al dividir cualquier número para su anterior. Por ejemplo, mira, 64 para 32 a 2, ¿ya? O 4 para 2 a 2, ¿ya? Es decir, cualquiera dividido para el anterior nos da la razón, y esta es constante porque es una progresión geométrica. Entonces la razón es igual a 2 y el primer término es igual a 2, fíjate, lo que recibe un centavo, ¿no es cierto? Que es 2 a la 0, o sea, un centavo. Entonces vamos a aplicar esta fórmula y nos quedaría así, fíjate, n sub 21, o sea, la suma de los primeros 21 términos de esta progresión, es igual al primero 1, que multiplica, estoy reemplazando, ¿no es cierto? Este a sub 1, aquí, que es igual a 1, razón 2, ¿no es cierto? Ya dijimos, la razón es igual a 2, elevado a la n, pero al n es 21, luego menos 1, dice aquí en la fórmula, y dividido para
2, la razón es 2, ¿no es cierto? 2 menos 1, pero 2 menos 1 es 1. Este 1 ya no lo pongo, así que la respuesta me va a quedar 2 elevado a la 21 menos 1. ¿Ya? Y bueno, no podemos utilizar la calculadora en el examen, pero digo, normalmente no se permite, pero si lo hiciéramos en la calculadora obtendríamos una respuesta que sería la respuesta no solo correcta, sino exacta, y nos va a quedar entonces, la respuesta es igual a 2.097.151 centavos. Ya, pero como dijimos que la cantidad de dinero es en dólares, entonces vamos a dividir para 100. Entonces esta cantidad de aquí hacemos así, 2097151, y retrocedemos 2 espacios porque estamos dividiendo para 100. Nos queda, mira, 20.971 dólares con 51 centavos. Claro, pero esto es aproximadamente, es el que más se acerca, fíjate, ¿no? Está más cerca de los 20.000 dólares. En realidad está más cerca de los 21.000, ¿no es cierto? Pero esta podría ser la respuesta más aproximada, porque mira que está muy lejos de los 2 millones y mucho más lejos de los 20 millones. Aún así, es una cantidad bastante grande, ¿no es cierto? Por resolver 21 problemas, 20.000 dólares, creo que es una buena paga. Vamos a entonces ahora a señalar la respuesta correcta. Ha sido literal B, 20.000 dólares aproximadamente. Ejercicio número 8. Dice aquí, si el primer y último día de cierto mes cayó viernes, ¿de qué mes se trata? Y nos da aquí varias opciones: febrero, julio, diciembre, abril. No sabemos, no podría yo decir así a primera vista cuál podría ser el mes, pero si hay un mes especial es febrero. Y entonces, si es que esta particularidad, esta curiosidad se dio en un mes no muy común, entonces pudo haber sido el mes menos común, que es febrero. Podría ser, no sé. Pero vamos a ver, dice, el primer y último de cierto día de cada mes cayó viernes. A ver, veamos, vamos a poner de esta manera, mira. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles pongamos con M mayúscula, y jueves, ya, porque luego se repite viernes. Entonces dice que el primer día de cierto mes cayó viernes, entonces vamos a suponer que esto fue 1. Ya, fíjate, 1 cayó viernes. Luego tenemos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos hasta acá. Luego el siguiente es 8, ¿no es cierto? Entonces 8, pero para llegar acá y hacerlo más rápidamente, si del 1 para conseguir el 7 tengo que sumarle 6, del 8 al sumarle 6 me da 14, el siguiente día es 15, y si del 15 le sumo 6, porque fíjate que de aquí a acá siempre estamos sumando 6, 15 más 6 son 21. Luego tenemos el día 22, y si le sumo 6 entonces me va a dar 28, ¿ya? Y luego el siguiente día del mes sería 29. Mira, y al sumarle 6 más, ya tendríamos 35, pero los meses no tienen más allá de 31 como mucho. Entonces, aquí está ocurriendo justamente lo que se había mencionado en este problema al comienzo. Mira, dice que el primero y el último día del mes cayó viernes, y si eso pasó, y si este es el último día, para que este sea el último día de cada mes, ese mes tiene que ser febrero. Que como tú recordarás, febrero es un mes muy especial, tiene 28 días, pero cada 4 años tiene 29 porque es un año bisiesto. Es decir, en los años normales febrero tiene 28 días, pero en los años que son bisiestos, y eso ocurre una vez cada 4 años, febrero tiene un día más, que es 29. Entonces la respuesta sería, como nos está preguntando de qué mes se trata, bueno, la respuesta es: se trata del mes de febrero en un año bisiesto. No nos pregunta eso, pero solamente dice el mes. Entonces con eso ya podemos escribir la respuesta correcta, que ha sido el literal A, el mes de febrero. Ejercicio número 9. Dice aquí, Carlos, el hermano de María, tiene un hermano más que hermanas. Nos pregunta, ¿cuántos hermanos más que hermanas tiene María? A ver, aquí esto es un problema de tipo como un juego de palabras, y dado que es así, entonces no podría decir cuál de estos números sería, porque esto lo que nos está preguntando es cuántos hermanos más.
¿Qué hermanas tiene María? El número de hermanos que supera al de hermanas, diría así. ¿Qué tiene María? Es lo que nos está preguntando. Pero bueno, aquí necesitamos hacer un análisis de lo que nos dice antes. Dice, Carlos es hermano de María. Ya. A ver, vamos a ponerlo así de esta manera. Mira, vamos a suponer que en una casa, ya voy a hacer esto como una especie de ayuda visual. Ya en una casa, vamos a suponer que está dividida así, donde los hermanos ocupan un área y las hermanas en otra, ya para organizarnos las ideas. Dice Carlos, el hermano de María, tiene un hermano más que hermanas. Entonces veamos, aquí vamos a suponer que está Carlos con la letra C le simbolizo y acá está María con la letra M. Ahora bien, mira, ellos no son los únicos hermanos porque si fuera así no se cumpliría esto. Dice que Carlos, que es hermano de María, hasta aquí sí, ya, pero dice tiene un hermano más que hermanas. Ya, entonces Carlos aquí no tiene ningún hermano y si tiene una hermana, entonces como dice hermanas, vamos a ponerle un punto que simboliza una chica, una hermana mujer, ¿no es cierto? Hermana de María, claro, y también hermana de Carlos, pero se ubica en esta área de acá donde están las mujeres, ¿ya? Entonces, vamos a ver si se cumple aquí. Dice, Carlos tiene un hermano más que hermanas. No, porque mira, Carlos tiene aquí dos hermanas, María y otra más, que no decimos su nombre, no importa por ahora. Pero Carlos debería tener un número de hermanos que supera este de aquí. Entonces, eso quiere decir, pongámosle asteriscos aquí, mira, una, dos, tres. Son hermanos hombres, ¿ya? De Carlos, y Carlos es, o sea que en total habría cuatro hermanos, dos hermanos. Vamos a ver si con esto calza. Mira, dice Carlos, estamos hablando de aquí, dice tiene un hermano más que hermanas. ¿Cuántas hermanas? Pensemos así primero, ¿cuántas hermanas tiene Carlos? Carlos tiene dos hermanas, María y otra hermana que está aquí con un puntito. Pero el número de hermanos de Carlos, o sea, tres, debe superar en uno al número de hermanas, porque dice aquí justo eso, mira, Carlos, el hermano de María, tiene un hermano más que hermanas. Y es justo lo que se está cumpliendo aquí, mira, Carlos tiene tres hermanos y eso es más que dos hermanas, es uno más que dos hermanas. Y entonces como esto ya cumplió, ¿no? Carlos tiene un hermano más que hermanas, con esta configuración, entonces ahora sí vamos a resolver el problema que dice así. ¿Cuántos hermanos más que hermanas tiene María? Entonces ahora es María quien va a preguntarse, ¿cuántos hermanos más que hermanas? Bueno, María tiene en total cuatro hermanos, Carlos y tres más. Y tiene María una hermana, este puntito de aquí. Pero la pregunta es ¿cuántos hermanos más que hermanas? María tiene una sola hermana y como tiene cuatro, entonces la respuesta es tres. Es decir, el número de hermanos de María es cuatro. Restado una hermana que tiene el puntito, entonces el número de hermanos que excede al de hermanas es igual a 3, ya con lo cual podemos ya escoger esta respuesta que ha sido la respuesta correcta. Mira este problema muy interesante, inclusive podríamos hacer otra cosa, fíjate aquí, ¿no es cierto? Porque en realidad no depende de exactamente cuántos hermanos tenga, porque fíjate otra idea, vamos a suponer que tenemos Carlos y vamos a suponer que Carlos tiene cuatro hermanos, ya con él serían 5 varones, ya. Entonces, como aquí dice que Carlos, hermano María, tiene un hermano más que hermanas, entonces Carlos tiene cuatro hermanas. Pero hermanos. Pero como este número de hermanos supera en uno al número de hermanas y una de ellas es María, entonces tendríamos así. Es decir que Carlos tiene cuatro hermanos y tres hermanas. El número de hermanos, 4, supera en uno al número de hermanas, 3. ¿Ya? O sea que también se cumple con este número, fíjate, con esta configuración. Y si nos preguntamos cuántos hermanos más que hermanas tiene María, entonces mira, si a María le preguntamos cuántos hermanos tienes, diría 5, ¿no es cierto? Pero si le preguntamos cuántos hermanos más que hermanas, entonces María diría tengo 2 hermanas y tengo 5 hermanos, entonces la respuesta es 3. O sea que tengo 3 hermanos más que hermanas. En otras palabras, para María sería 5, es el número de hermanos totales, ¿no es cierto?, con Carlos, pero le resta estos dos puntitos menos 2 y nos da igual a 3, que es la misma respuesta que habíamos sacado. Por eso te decía, no depende en realidad del número exacto que Carlos tenga hermanos, siempre que corresponda a esto, entonces la respuesta será 3. Bueno, vamos a señalar esa respuesta. La respuesta correcta ha sido que María tiene 3 hermanos más que hermanas.
Ejercicio número 10. Dice, si por cada 9 latas de cerveza vacías me dan una llena, ¿cuántas cervezas podré consumir en total si tengo 162 latas vacías? Y nos dan estos números de aquí. No podría saber a simple vista cuál de estos podría ser. La respuesta está todo entre 17 y 22, fíjate, ¿no es cierto? Entonces, no sabría decir, pero podría estar en la mitad, no sé. Bueno, vamos a calcular esto de aquí. Mira, dice lo siguiente. Si por cada 9 latas de cerveza vacías, esto es por reciclar, ¿no es cierto?, me dan una llena, entonces si yo tengo latas vacías 162, entonces ¿cuántos grupos de 9 latas vacías tendré? Entonces aquí hacemos así, 162 dividido para 9. No me alcanza este 1, ¿no es cierto? Tomo dos cifras, entonces 16 dividido para 9, 2 por 9, 18, se pasa entonces 1, 1 por 9, 9, restamos menos 9, nos da 7, bajo la siguiente cifra es 2, nos da una división exacta, mira, porque aquí 8, 9 por 8 son 72, ya, y menos 72 me da residuo 0, o sea que tenemos 18, o sea, 18 cervezas llenas, claro. Ya, entonces podríamos pensar que la respuesta está por acá, 18. Pero aquí sucede algo que esto es muy evidente, es decir, si fuera así el problema sería demasiado fácil y recuerda que este es un problema de nivel intermedio, entonces dudo de que sea 18 porque, claro, porque mira, aquí fíjate, dice 18 cervezas que me dan llenas, ya no tengo ninguna vacía, se llevaron las vacías ya, pero de estas 18 cervezas yo voy a hacer dos grupos, ¿no es cierto? Si ya me las tomo, las 18 cervezas, entonces voy a quedar con 9 latas y 9 latas, ¿no es cierto? Es decir, dos grupos de 9 latas vacías. Entonces esta es lata vacía y esta también lata vacía, ¿ya? Pero como dice que por cada 9 latas de cerveza vacías me dan una llena, entonces por esta obtengo una llena y acá tengo una llena, o sea, otra, ¿no es cierto? Pero como ya me había bebido 18, entonces tengo dos más, que serían 18 más 2. En total tenemos 20 cervezas tomadas, ¿no es cierto? 18 que las tomé, pero esas mismas latas las divido en dos grupos de 9 y obtengo dos llenas más, que será 20. Entonces la respuesta, fíjate que aquí tenemos que es 20. Vamos a señalarle en este momento. Respuesta correcta, literal B, 20 cervezas. Pregunta número 11. Dice aquí sinónimo de prístino. Aquí tienes tú que recordar que esto de sinónimo significa que tenemos un igual o similar significado. Es decir, que las palabras que son sinónimas tienen un significado igual, similar, parecido. ¿Ya? Entonces, mira, prístino es una palabra que a mí se me viene a la mente y esta es una buena idea, que la primera sensación que tienes de la palabra por haberla escuchado en algún momento, leído en algún libro, tal vez en el inconsciente tienes grabado esta información, no de manera muy exacta, pero a mí se me viene a la mente esta palabra prístino como que es algo que es claro, transparente, luminoso. Bueno, esto de aquí que estoy diciendo no es que la palabra sea esta, sino es la sensación que tengo al respecto de esta palabra. Ya, ahora, como dice sinónimo, entonces vamos a buscar algo que tenga que ver con esto acá en las opciones. Otra cosa muy importante, dado que mira, lo primero sería que alguna de estas aparezca acá, pero mira que no aparece ninguna de estas. Así que una idea adicional sería calificar a esto, porque mira, esta palabra es un adjetivo. ¿Ya? Y todos los de acá son adjetivos. ¿Cómo saber esto? Porque esta es una palabra que califica el sustantivo. Es como si dijéramos, esta persona es prístina, ¿ya? Entonces está calificando. Y lo califica de una manera, yo diría, positiva, en el sentido de que es una especie de virtud ser, o que algo sea prístino, ¿no es cierto? Esa es la idea que tengo. No es que esté seguro y no es que 100% voy a tener éxito con este tipo de análisis, pero sí es importante darle ese sentido de que de si es una virtud o una contravirtud. En este caso a mí me parece, me da la sensación, porque es una cuestión de sensaciones, de que prístino es algo positivo. Entonces mira que acá vulgar es algo, yo diría, negativo, le pongo así. Impreciso también es como una crítica, algo que es no preciso, ¿no es cierto? Mientras que antiguo es una especie de, yo diría, neutro, ¿no? Algo antiguo, bueno, puede ser en algún contexto más negativo que positivo, pero me da la idea aquí que es neutro.
Pero me parece raro que prístino sea antiguo, así que en cambio el único que le veo que es positivo, que es original y que además se acerca a algo no tan de manera evidente, pero algo se acerca a esto que pusimos acá, entonces por esa razón me atrevo a escoger este literal B como la respuesta correcta al ejercicio. Bien, vamos a revisar la respuesta correcta que tenemos aquí. La respuesta es, en efecto, mira, B. Y dice que prístino significa puro u original. Tenía algo que ver con lo que habíamos puesto acá y hemos llegado a la respuesta correcta. Ejercicio número 12. Aquí tenemos este ejercicio que dice antónimo de prolijo. Aquí tenemos que pensar siempre en esto, ¿no? Estamos en otra cosa diferente al ejercicio anterior. Antónimo significa de significado contrario, opuesto, ¿no es cierto? Entonces, mira, si decimos bueno, entonces lo opuesto será malo. Si decimos blanco, lo opuesto será negro. Triste, lo opuesto será alegre, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos un adjetivo prolijo. ¿Cómo sabemos eso? Porque buscarle un contexto, como por ejemplo, esta persona es prolija, entonces vemos que esta palabra está calificando a la persona, mencionando una cualidad de la persona, ¿ya? Y es más, entonces, bueno, primero digamos que es un adjetivo. Esto no nos ayuda mucho. Mira que este examen no es tan sencillo, es un examen de nivel intermedio, entonces ya no existe eso de que acá, por ejemplo, mira, todos son adjetivos, pero en un examen más básico quizá aparezcan verbos, sustantivo, entonces ya podríamos eliminarla. Entonces, mira, aquí decimos lo primero que es un adjetivo y otra cosa, como vimos en el ejercicio anterior, me da la impresión de que es positivo en el sentido de que ser prolijo es una especie de virtud, ¿no es cierto? Es decir, una persona que es prolija es porque es cuidadosa, precavida, que analiza las cosas con todo detalle, precaución, ¿ya? Entonces, mira, prolijo es algo que yo le entiendo aquí como sinónimo. Entonces, dado que estamos en este ejercicio buscando el antónimo, entonces yo diría que tanto detallado como minucioso más bien tienen la idea de acercarse al concepto prolijo, pero de manera sinónima. Entonces, como es antónimo, los desechamos. Bueno, acá dice entonces conciso y extenso. Aquí ya no está tan evidente, está un poco lejano ya el antónimo de prolijo. Pero yo diría que extenso podría ser algo que se aproxima a esto como sinónimo, porque una persona que es prolija no es que sea extensa, pero sí su análisis es tan detallado que puede llegar a ser extenso, ¿ya? De tal manera que más bien pienso que conciso, fíjate en esto, ¿no? Conciso es algo que me da la idea de que es algo muy práctico, algo muy breve, algo que rápidamente resuelve un problema, es algo muy conciso, entonces no hace mucho detalle. Fíjate que siento que esta palabra es la respuesta porque es al revés de prolijo. Ya no es que ser conciso no sea ser prolijo, mira que no es tan evidente el antónimo, ya no es tan directamente entendible esa situación, pero más o menos pienso que esta es la que más se acerca. Vamos a elegir a este literal A como la respuesta correcta, porque dudo de esta de aquí y las otras sí, definitivamente estas no me convencen. Vamos a descubrir la respuesta y tenemos entonces, fíjate que hemos acertado aquí, la respuesta correcta es el literal A y dice, prolijo es excesivamente detallado, es decir, claro, mira que esto ya es consultando el diccionario. Entre prolijo y detallado, prolijo es más que detallado, es decir, prolijo es más detallado, es excesivamente, inclusive exageradamente detallado, así que su opuesto será conciso. Bien, pasamos al ejercicio siguiente. Tenemos esto de aquí que dice de la siguiente manera. Ejercicio número 13. Este ejercicio es de otro estilo. Dice aquí analogía. ¿Qué es esto de analogía? Bueno, significa que nos van a dar la relación entre dos palabras, una primera y una segunda en ese orden, y luego nos van a dar la primera, esto es lo más común, y nos van a pedir cuál será la segunda, guardando la misma relación. Eso significa que es como que nos dijeran brújula es a norte, como calendario es a algo que no sabemos.
¿Ya? Entonces, una buena idea es armar una oración que tenga mucho sentido en la primera relación y luego repetir esa misma oración, pero con la primera y buscar una de estas que se acerque y que me dé una sensación completa. Mira, por ejemplo, yo podría decir que la brújula es un instrumento que sirve para indicar la dirección norte, por ejemplo. Mientras que el calendario es un instrumento, podemos decir así, ¿no es cierto?, que sirve para indicarnos una semana, podría ser, o una fecha también, un día también, y el tiempo. Y esta parte la veo raro de indicarnos el calendario, el tiempo. Por lo menos le voy a poner aquí que dudo de esta. Esa es una duda que me sobrevino, con lo cual le escribo aquí. Mira, otra idea también es buscar otro contexto, dado que este fue muy general y no me resultó tan provechoso. Yo diría brújula contiene los puntos cardinales norte, sur, este, oeste. Ya en el calendario, en cambio, contiene, aquí podríamos pensar en si contiene semanas, fecha o día. Mira, aquí lo de semana sí contiene un calendario semanas, claro, pero esto es una cosa muy general. También contiene días, fíjate que también dudo entre semana y que contiene días, porque obviamente contiene eso de ahí, contiene meses también, ya, pero es algo muy general, es como si dijéramos una brújula contiene una aguja y cosas así, o es un objeto que contiene unos números o cosas por el estilo, ya es muy general. En cambio, una fecha sí es algo que me da la impresión de que es específico. El calendario contiene fechas, así como la brújula contiene, lo más exacto sería decir direcciones cardinales, ¿no es cierto? Entonces, esta me parece que es la única que no dudé, entonces vamos a escoger esta de aquí, diciendo que completa esta relación, ¿no? Brújula es a norte, como calendario es a fecha, y vamos a descubrir la respuesta y tenemos que justamente es correcto, ¿sí? La brújula es a norte, como calendario es a una fecha. La explicación dice aquí: la brújula señala al norte. Esta también, fíjate, me faltó. Podríamos decir que la brújula señala o indica o nos recuerda dónde está el norte, y el calendario señala fechas, ¿no es cierto? Nos indica una fecha. Entonces esa es una buena idea, encontrarle un contexto, como dijimos. Ejercicio número 14. Este ejercicio es de otro estilo, dice de contexto. Vamos a leer este texto de aquí. Dice: el investigador fue acusado de una interpretación demasiado sesgada. Ya, entonces mira, aquí dice que una persona, un investigador, fue acusado de, entonces, ¿eso qué significa? Acusado de significa que cometió algún error, por no llamarlo de otra manera. Entonces, acusado ya vemos que es negativo, es decir, algo, un error, un delito. Bueno, no quisiera decir tanto que fue un delito, pero algo malo, ¿ya? De una interpretación demasiado sesgada. Eso quiere decir que sesgado no está tan malo, pero ser demasiado sesgado sí es algo no tan bueno. Entonces dice, ¿qué significa sesgado? Ya, es como un ejercicio de sinónimo, ya, pero aquí nos da un contexto muy particular. Entonces dice, ¿qué significa esto de sesgada o sesgado? Es un adjetivo y acá tenemos adjetivos todos, así que no nos ayuda esa primera situación de ver qué tipo de palabra es, ¿no es cierto? Ahora, dice que fue acusado de una interpretación demasiado sesgada. Mira, la palabra sesgada es algo que me parece a mí que es inclinado hacia algún lugar. Mira, digamos que hay un poste que está totalmente vertical, entonces este no está sesgado, pero este otro poste de acá, este no sesgado, este sí está sesgado, dirigido a, inclinado a, y este está muy sesgado, ya, y diríamos que este de acá en cambio está completamente o demasiado sesgado. Ahora, mira una cosa, cuando hay una persona que está haciendo las veces de juez y hay dos partes, digamos, una parte con otra parte en litigio, entonces me da la impresión a mí que decir que un juez no está actuando correctamente por es que está acusado, ¿no es cierto? Es porque está dando la razón o inclinando su balanza hacia uno de los dos, y como dice, digamos que fuera hacia dos, ¿no? Demasiado sesgada es porque está haciendo esto, lo cual, claro, por eso es acusado. Entonces, veamos qué significa esto de sesgado. ¿Será parcial,
profundo, riguroso, objetivo. No porque, mira este signo menos. Aquí es objetivo significa algo positivo, objetivo significa correcto, ¿no es cierto? Realista, práctico. Riguroso dice de una interpretación demasiado rigurosa. Ya, pero mira cómo le pongo yo esta palabra y no me convence porque sesgado y riguroso no es exactamente lo mismo. Un juez puede ser riguroso pero no estar sesgado. Entonces, digamos que en este dudo. Ahora, una interpretación demasiado sesgada será lo mismo que demasiado profunda. Dudo más sin querer decir que descarto esta. Y dice el investigador fue acusado de una interpretación demasiado parcial o parcializada, se me viene a la mente a mí. Y esto sí porque mira, un juez debe ser imparcial, ¿no es cierto? Entonces si es que es la palabra imparcial, este prefijo significa que no es parcial, ¿no es cierto? Entonces eso es sesgado. Me da la impresión entonces que sesgado significa parcial o parcializado. Vamos a escoger esta de aquí, dado que es la única con la que no dudé y además que en este contexto, fíjate, en este contexto ser parcializado es algo negativo por lo que se puede acusar y castigar a una persona. Bueno, vamos a revisar la respuesta y tenemos lo siguiente. En efecto, mira, tenemos que la respuesta correcta ha sido A, parcial, y aquí dice una explicación. Sesgada implica parcial o inclinada, fíjate de lo que dijimos antes, hacia un lado. Ejercicio número 15. Este ejercicio es de otro tipo. Mira, aquí tenemos que completar. Este es de completación. Aquí está una línea que nos indica que hay que completar. Entonces dice, ¿qué palabra completa el texto? Y dice, el contexto, perdón. Y dice, el texto presenta una estructura tan algo, ¿no es cierto?, que no sabemos qué es aquí. Y luego dice que dificulta seguir el hilo argumental. Entonces, esta palabra dificulta ya me da la impresión de que lo que va aquí es algo negativo en el sentido de, no que sea malo, sino que sea una especie de falta de virtud de alguna capacidad, ¿ya? Entonces, tan algo, esto es un adjetivo, tiene que venir aquí también. ¿Por qué? Porque está calificando, dice, una estructura, qué sé yo, tan, por ejemplo, voy a poner una palabra, tan aburrida, por ejemplo, ¿ya? Entonces, la palabra aburrida, no, esa no es la respuesta, pero estoy poniendo un ejemplo, es negativa y es algo que le califica la estructura aburrida. Bueno, entonces con eso me doy cuenta de que aquí debe ir algo que tiene que ser un tipo adjetivo que hable de una contravirtud como malo, feo, costoso, no sé, cosas por el estilo, ¿ya? Y entonces eso hace que yo, fíjate, directamente elimine como esto porque son positivos, esto sólida, coherente, fíjate también, y me queda solo dos, enmarañada, que sí tiene un carácter negativo, y esta de lineal no sé, me da la impresión de ser neutro, entonces tiendo a pensar que es esta la correcta y lineal no. Porque mira, vamos a sustituir entonces. En la mente vamos a leer rápido y a ver qué sensación nos da. El texto presenta una estructura tan lineal que dificulta seguir el hilo argumental. Entonces no me cuadra esto porque mira que si la estructura es tan lineal, ¿por qué razón dificulta? Bueno, no es que sea experto en esta parte, pero me parece curioso que siendo lineal dificulta. En cambio, enmarañada sí, porque enmarañada significa confuso, complejo, complicado y cosas por el estilo. Entonces ahí sí dificulta seguir el hilo argumental. Entonces, mira, vamos a rápidamente a leer esto. Y reemplazando aquí, no voy a ver qué sensación me da. El texto presenta una estructura tan enmarañada que dificulta seguir el hilo argumental. Sí, esto fluyó, ¿no es cierto?, de manera natural. Entonces vamos a escoger esta como la respuesta correcta porque tiene sentido. Vamos a revisar entonces a ver cuál es la respuesta y tenemos que, fíjate, tenemos éxito, respuesta correcta, B, enmarañada. La explicación dice, la frase sugiere dificultad y enmarañada implica eso, ¿no? De confuso, habíamos dicho confusión. Ejercicio número 16. Veamos, aquí dice, indique cuál es la figura faltante. Nos da una secuencia de figuras y aquí entendemos que hay una figura faltante que debe guardar esta misma relación, esta misma secuencia. Normalmente tenemos una secuencia de a un paso, es decir, de aquí a acá pasa algo que es lo mismo que debe pasar de aquí a acá y lo mismo que debe pasar de aquí a acá. Bueno, esa sería una idea, pero antes de eso sería mejor ver una característica general porque en este tipo de exámenes se requiere la mayor economía de tiempo. Entonces vamos a ver qué tienen todas las figuras dadas
que tengan en común. Aquí vemos esta que parece una camisa, acá no sé, parecería algo así como algo para colgar la ropa, me parece, ¿no? Esto de acá, en cambio, ya tenemos una figura más complicada, curva, fíjate, acá tenemos también curva y una parte recta. Pero aquí se ve, fíjate una cosa, aquí yo veo que en estas figuras tenemos un eje de simetría, es decir, esta es una cosa importante, mira, todas estas figuras son simétricas en este eje, que significa que es lo que está a un lado se refleja al otro lado como si fuera un espejo. Entonces mira, esta ya es una característica importante, y ahí todas las figuras son simétricas, y las que tenemos abajo, fíjate, esta de aquí sí es simétrica, podríamos tener un eje de simetría por aquí, y entendemos que es simétrica. Ahora mira, ninguna de las otras guarda esa situación. Tal vez esta sí es simétrica, fíjate, pero el eje de simetría está en horizontal, en cambio todos los ejes de simetría acá están verticales. Esta figura para nada es simétrica, ya, inclusive tiene líneas muy delgadas, estas otras tienen líneas muy gruesas. Yo diría que esta la pongo muy en duda, esta de aquí. Y por la simetría yo pienso que podría escoger esta opción de aquí. Pero vamos a ver si nos aseguramos. En un examen real yo ya habría escogido esta y paso a otra pregunta. Me parece que la razón, fíjate, la razón por la que estoy escogiendo esta, me parece que sí es suficiente. Eso es algo que tú debes siempre pensar, ¿no es cierto? Si es que la simetría, que es algo muy general, es suficiente como para escoger. En este caso yo diría que sí. ¿Por qué? Porque si hubiera otra figura geométrica, entonces eso significa que no ha sido suficiente la característica que hemos escogido, la simetría, y que debemos ver otra para asegurarnos. Pero aquí, fíjate, el ejercicio no nos da ninguna otra figura simétrica, de tal manera que escogería esta. Pero bueno, decía que así lo habría escogido, pero vamos a ver si logramos alguna relación más que nos convenza ya al 100%. Esto no significa que no estoy convencido, pero estoy convencido hasta aquí al 99%, ya, pero vamos a hacer algo más ya que estamos practicando. Pero te insisto en esto, ¿no? En que en un examen tú tienes que administrar tu tiempo de la manera más adecuada y ver si algo ya es suficiente y pasar a lo siguiente. En este caso, repito, ya sería suficiente ese análisis primero. Bueno, pero otro análisis podría ser, fíjate, que la figura que tenemos al un lado es parecido al número 1, ¿no es cierto? Y lo que tenemos al otro lado es el mismo número 1, pero dado la vuelta. ¿Ya? O sea que reflejado ese mismo número. Fíjate lo que pasa aquí. Esto de que vemos acá es un número 2 y es el mismo número 2 que vemos acá. Aquí también te das cuenta, ¿no es cierto? Es el número 3, pero reflejado es como si tuviéramos un espejo, ¿no es cierto? Que se refleje en el otro lado. Por lo tanto, aquí en esta figura debe estar el número 4. El número 4 es así, ¿no es cierto? Pero reflejado en el otro lado, entonces deberíamos tener algo como esto que estoy dibujando aquí. Número 4 reflejado al otro lado. Y es justamente lo que habíamos mencionado, fíjate, es esta figura que tenemos aquí. Entonces esta ya es una razón más que suficiente como para elegir ese literal de ahí, que vamos a elegirlo en este momento, ¿no? La respuesta correcta ha sido el literal B. Ejercicio 17. Dice, indique cuál figura encaja en el lugar en blanco. Bueno, hay varios de los lugares en blanco y aquí hay varias de las figuras. Entonces, aquí mira que la modalidad es distinta, ¿no? Es como un rompecabezas. Imagínate que es una cartulina con agujeros en blanco de esta forma y debemos empotrar uno de estos 4 acá. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de estos podría encajar perfectamente? Bueno, mira, aquí todas estas 4 figuras que tú ves aquí son algo como si fuera un botín, ya pensemos así. Bueno, un botín, acá otro botín, aquí algún botín medio extraño y acá también. Vamos a pensar así de esta manera. Ahora mira, lo primero que se me ocurre a mí es pensar en que no vamos a encontrar ninguna forma de encajar una de estas 4 en algo como esto que está aquí, mira. Y tampoco, fíjate, por lo que se ve, son muy distintas a esto de acá. De tal manera que en estas dos ni pensemos, además de que, mira, el ejercicio no nos dice encuentre en qué lugar puede encajar una de estas. Ese es otro ejercicio. Lo que estamos haciendo no es eso, sino estamos descartando estas dos para ya no pensar en estas de aquí, ya, y solamente las que podrían ser es esta, que es como una bota de caña más alta, fíjate.
¿ya? Y este es una especie de botín. Entonces, como aquí, fíjate otra cosa, esta es como un botín, no pero de caña más alta, ¿ya? Entonces también la descartaría y entonces vamos a pensar solo en esto que es un botín. Mira, aquí está el taco muy puntudo. Entonces, en cuanto a tacos muy puntudos de este botín, claro que estaría en otra dirección, pero tenemos y este, porque este, mira, tiene un taco muy pequeño, ya, claro, en color distinto, no este en color negro, acá en color blanco, pero aquí el taco es muy puntudo, entonces eso haría que por este detalle yo descartaría esta C, me quedo entonces con A, B y D. ¿Ya? Ahora, si tú le ves bien los detalles, mira, la punta aquí del botín este también es muy puntuda, de tal manera que aquí es más ancha, fija, también tiene una punta, pero es una punta ancha y aquí la punta es muy angosta. Entonces, por este detalle de la punta ancha, descarto la B, fíjate, estamos descartando. Y ahora tenemos estas dos situaciones de aquí, mira, esto es el taco, ¿no es cierto? Este sí tiene esta entrada aquí de esta forma, esto es correcto, es puntudo, pero mira, desde la punta del taco hasta el talón, digamos así, hay casi solo una línea recta y eso no ocurre, mira, punta del taco hasta el talón no hay una línea recta, sino que hay aquí una grada, fíjate, y es lo que está pasando aquí, desde la punta del botín hasta el talón tenemos entonces este detalle de aquí que no existe acá, entonces descartaría yo esta y claro, entonces ahora sí ya puedo imaginar más claramente esta de aquí, que al girarle, fíjate, también hay giro aquí, al girarle y hacerle coincidir la punta, pensemos ya la punta, entonces encajaría perfectamente. Bien, esa ha sido entonces la manera cómo se resolvió este ejercicio. Mira, hemos descartado varias de las aquí agujeros, ¿no? Y por detalles hemos ido descartando uno a uno las demás, entonces vamos a elegir la respuesta correcta, que en este caso ha sido el literal D. Ejercicio 18. Dice aquí, indique cuál es la figura faltante. Pero mira que aquí tenemos en una especie de matriz de 9 figuras en donde una de ellas es faltante y aquí tenemos este objeto. Ya, el objeto siempre es el mismo, digamos que en términos generales estamos hablando de un objeto que es así, ya, o sea que la respuesta con total seguridad tendrá que ser un objeto así, pero no nos ayuda mucho eso porque fíjate, todas las opciones muestran un objeto que se cruza horizontalmente de esa manera, pero aquí vamos a ver cierto detalle. Por ejemplo, mira, tiene el objeto arriba, pensemos ya en este detalle, para ver si es suficiente con ese detalle ver cuál objeto falta. Mira, aquí tenemos hacia arriba un rectángulo pequeño, luego tenemos un triángulo pequeño y acá un rectángulo pero más oblongo, digamos así, o sea, este es más largo que alto, ya, este es más alto que largo. Ya, entonces son, mira, rectángulo, digamos vertical, triángulo y un rectángulo horizontal. Ya, entonces esto vamos a ver en esta línea, ¿no? Fíjate que el análisis lo hacemos por fila y si no nos da resultado lo haríamos por columna a ver qué sucede. Entonces veamos por filas. Aquí tenemos en la segunda fila los tres objetos, ¿ya? Aquí tenemos que arriba hay el triángulo horizontal pero está rayado, el triángulo vertical rayado y aquí el triángulo también pero con un rayado oblicuo y fíjate que el rayado es el mismo, es decir, en el mismo sentido. Pero los tres objetos han aparecido aquí, rectángulo horizontal, rectángulo vertical y triángulo. Y mira que acá en cambio aparecen pintados, el triángulo, rectángulo horizontal y falta un rectángulo vertical pintado. Y vamos a revisar de las opciones, la única que tenemos es esta, un rectángulo vertical pintado, ¿ya? Ahora mira, aquí hay que decidir en este momento. Es un momento crucial porque tú debes decidir si ese detalle es suficiente como para terminar ya el ejercicio, porque si no fuera tenemos que ver otras cosas como estilo de rayado, los pintados que están en los extremos, etcétera, ¿ya? Entonces, a ver, ¿cómo hacer esa decisión correctamente? Mira, este es un asunto abstracto, ¿no? Mira que es un tema de razonamiento abstracto. En el sentido de que si no fuera así, esa es una buena idea, si no fuera así, ¿qué debería buscar? Entonces a mí me parece que el asunto de que existan tres figuras, ¿no es cierto? Tres figuras sobre el objeto y tres figuras sobre el objeto con detalles en blanco, rayado y pintado, me parece a mí que es suficiente. Pero podríamos analizarle también en vertical. Mira, aquí está en blanco, rayado y pintado, pero son los tres objetos.
¿ya? Aquí también en blanco, rayado y pintado los tres objetos, acá en blanco, rayado y necesariamente el objeto faltante que está sobre esto de aquí, que es el rectángulo vertical, tiene que estar pintado. Entonces mira, aquí ya me convenzo totalmente, pero te comento también importante, que no en un examen real no era necesario ya este último análisis. Para mí hubiese sido suficiente ya analizar solo así horizontal y decir que este es el objeto que falta. Entonces, lo hemos hecho adicionalmente. Este análisis es para corroborar, para darte más herramientas, para que puedas tú tener más elementos de análisis. Entonces se confirma que el resultado es el literal C, este de aquí. Ejercicio número 19. Dice, indique cuál es la figura faltante. Y tenemos aquí una especie de matriz en donde hay una figura faltante y nos está pidiendo que cuál de estas podría ser la respuesta. A ver, veamos, ¿qué podríamos decir sobre este ejercicio? Mira, aquí tenemos, lo primero que se me ocurre a mí es contar. Mira, tenemos 3 líneas, acá 3 líneas y acá abajo 2 líneas, pero acá en cambio tendríamos 1, 2, 3, 4 líneas, aquí 4 líneas y acá 2 líneas igual que arriba. Mira, un patrón podría ser ya entender que aquí hay una figura de 2 líneas y acá también debería haber una figura de 2 líneas, pero ese es un patrón muy débil, o sea, una razón muy débil como para decidir, y además de que las opciones, ninguna de ellas muestra una figura con 2 líneas, ¿ya? Entonces esa primera idea hay que descartarla. Luego podríamos pensar en lo siguiente, mira, girar, ya, esta figura que tú ves aquí, podríamos pensar en girarla, por ejemplo, así, en sentido antihorario, para llegar a esta figura de acá, ¿ya? Ahora mira, en realidad no es exacto porque el dibujo está distorsionado. Mira que esta línea de aquí es más pequeña que la de acá. Pero si hacemos esa salvedad, vamos a pensar en que llegamos acá. Pero mira que el patrón no continúa así horizontalmente, porque si es que esta figura la giramos otra vez para acá, no llegaríamos a tener esta, porque lo que en realidad tendríamos sería algo como esto, y no tenemos. Entonces mira que otro patrón ha sido en este momento ya descartado, así que un giro no nos conduce a nada. Vamos a ver si es que podemos hacer algo más, otra estrategia. Mira, pensemos que tal vez el asunto podría ser vertical, ¿ya? Si es que hay relación entre esta y esta figura de acá. Ya, pero antes de abandonar el horizontal, se me ocurre ahora, por ejemplo, superponer. Mira, si esta figura la superponemos en la de acá, o sea, nos quedaría así. Le estoy dibujando la figura de allá. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Que ¿cuáles líneas quedarían superpuestas? Mira, esta línea de arriba superpuesta y acá no aparece. Entonces, aparentemente la operación que se está ejecutando es aquello que coincide se elimina. Puede ser, ¿no? Mira, aquí también ocurre que esta línea, al superponer en la de acá, en el dibujo de acá, se superpone esta línea, este segmento que está a la izquierda, y acá no aparece. ¿Ya? Pero en cambio esta línea, fíjate, esta línea cuando viene completa esto y esta no se ha superpuesto, así que se mantiene. Y lo mismo pasa con esta de aquí, mira, al poner acá quedaría entonces un cuadrado, claro, pero aquí esta de aquí no tiene, fíjate, acá sí tiene, entonces al superponer la figura no hay coincidencia y queda acá. Entonces he encontrado que esta al poner encima, ¿no es cierto?, aquello que se interseca se elimina, ya, mira. Estoy escribiendo así para solamente tener una idea. Lo que está intersecado, o sea, lo que coincide, va a eliminarse y me queda la de allá. Pienso que ese es un patrón importante. Ahora, este patrón todavía no es suficiente, pero se confirmará acá en esta línea. Mira, si ponemos esta encima de la de allá, esta línea de acá arriba se coinciden, entonces acá no aparece. Lo mismo pasa con esta de aquí y la de acá. Estas líneas coinciden, acá no aparece. Mira, en cambio, esta línea de aquí no coincide, acá no hay esa línea, entonces sí aparece. Y ahí lo mismo pasa con esto, mira, aquí no hay esta línea, acá sí hay esta línea, entonces aparece aquí escrita. Y la diagonal, fíjate, esta diagonal que tenemos aquí se coincide, ¿no es cierto?, se sobremonta con esta y por esa razón desaparece. Entonces mira, confirmado, para mí es suficiente que en esta línea y esta línea haya funcionado un patrón tan complejo. Mientras el patrón es más complejo es mejor, porque ahí ya no hay lugar a dudas. Entonces ahora sí pensemos en esta de aquí. Mira, si es que esta la superpongo acá, entonces fíjate que a la izquierda hay
una línea que se superpone, por lo que desaparecería, pero eso no me sirve para ver cuál de estas, porque veo que estas figuras son más delgadas, fíjate. Pero pensemos así, mira, esta figura, ya dijimos, esta con esta desaparece. Ahora, si es que superponemos esta de acá con esta de acá, tiene que desaparecer, pero sí quedaría, mira, esta esquina de aquí, ¿ya? Luego bajaría hasta por aquí. Entonces estoy pensando en esta de aquí, mira. Esta línea, ¿no es cierto? Si aparece, la que baja, si aparece, ya. Ahora, esta línea de acá sí aparece, porque mira, esta línea no se sobrepone con ninguna otra acá. Sí aparece, y esta de aquí vertical, aquí no aparece, pero acá sí. Ya, ¿y por qué no aparece acá una vertical? Es porque esta vertical de aquí, fíjate, al sobreponerse, va a coincidir con esta de acá. Por lo que ya estoy pensando en este, porque mira, en este no puede ser, porque esta línea, si te das cuenta, la línea de aquí es esta, y esta sí se superpone a la de allá, entonces no podría ser, esta debería desaparecer. Entonces esta de aquí sí me convence, pero vamos a hacer algo más como para verle mejor aquí. Mira, le voy a dibujar esta figura en esta parte de acá y vamos a ver cuál se superpone. Entonces le dibujo, mira, está así, ¿no es cierto? Estoy dibujando la figura de la izquierda, pero acá en la derecha, y tenemos así, ¿ya? Entonces fíjate, aquí se ve un poco más claras las cosas. Esta línea que se están sobreponiendo se eliminan, porque está en lo que está morado y también en color negro, se eliminan, y esta también se eliminan, y va a quedar solo aquello que no está superpuesto. Entonces, si utilizamos otro color para hacer eso de ahí, tendríamos esto, mira, esta línea de aquí no se ha superpuesto, esta de acá no se ha superpuesto, esta, si tú te fijas, no está pintado de verde. Si tú eres observador, fíjate, nuevamente, esta no está pintada de verde, ¿ya? Y esta de acá sí está pintada de verde, pero no de negro. Mira, las que están con los dos colores desaparecen, pero esta no. Mira, si quieres podemos hacerlo nuevamente. Esto de aquí, las que tienen los dos colores, esas deben desaparecer, pero la que tiene un solo color debe mantenerse. Entonces lo que se mantiene es esto un solo color, esto un solo color negro, esto un solo color verde, y es justamente esto que tenemos acá. Entonces mira, vamos a escoger ya la respuesta que ha sido la respuesta correcta, y ha sido el literal C. Ejercicio número 20. Dice aquí, indique cuál es la figura faltante, y tenemos unas figuras que a la primera vista es como si se fueran haciendo cada vez más complejas, habiendo empezado, si es que se empezó desde aquí, a analizar cada vez más complejas, desde esta que es la más simple de todas, me parece. Y nos dan a elegir estas opciones que tenemos acá. Esta vez son 6 opciones. Veamos, ¿qué podemos hacer? Mira. Un análisis podría ser pensando solamente en la línea horizontal. Ya, eso es algo que podemos hacer al inicio, es decir, escoger una forma de analizar las cosas. Dado que esta es la figura faltante, una buena idea sería pensar en horizontal en la primera fila, a ver si de aquí a acá está pasando algo, y eso mismo pasa como una regla hacia la de allá. Pero ¿qué puede estar pasando de la primera a la segunda? Pensemos entonces, concentrémonos en de aquí a acá. Mira, aquí hay 2 líneas, y acá hay 2 líneas también. En la primera figura hay 2 líneas cruzadas, fíjate, de diagonales. Y en la segunda figura solamente se mantiene esta diagonal que tenemos aquí. Mientras que la línea, la otra, esta es como que se ha girado, se ha hecho así, ¿no es cierto? Esta figura se ha eliminado y ha quedado vertical para llegar a ser esta figura. Pero no me forma un patrón, mira, porque esta figura de aquí, esta línea de aquí, debería mantenerse y esta otra seguir girando, y entonces no, ese no es un patrón. Mira que no podemos decir que hay un patrón entre una figura y otra, porque siempre entre 2 figuras podemos pensar que algo pasa ya, pero hay un patrón cuando hacia la tercera figura recién podemos ver que pasa lo mismo. Entonces eso no ha ocurrido de esa manera. Podríamos como otra estrategia contar las líneas. Se me ocurre, por ejemplo, mira, desde el centro, aquí del centro tenemos 1, 2, 3 y 4. Acá también, fíjate, 1, 2, 3 y 4 líneas desde el centro hacia afuera. Pero acá en cambio tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí hay 4, 4 y acá 5.
O sea que aquí fíjate, 4 líneas y acá 5, entonces podría ser que que estoy pensando, a ver si es un patrón, se confirma acá que hay un mismo número de líneas de aquí a acá y acá sube uno más, entonces aquí veamos, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6, desde el centro hay 6, ahora acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, también hay 6, mira, es una coincidencia, ya, o sea que aquí tenemos 6, acá tenemos 6 líneas también, pero acá, si es que este patrón que estoy pensando, 4, 4 y luego sube uno más, sería 6, 6, 7. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá en cambio están 6 líneas, con lo cual esto que estoy haciendo no me forma un patrón. Aquí fue 4, 4, 5, acá fue 6, 6 y aquí debía, si es que el patrón era correcto, el mío debía ser uno más. O sea que aquí debería haber sido 7 líneas, pero no se ha conseguido eso. Por lo tanto, abandono esta idea. Fíjate, en un examen uno tiene que también tener esa seguridad de abandonar rápidamente esas ideas y no seguir en eso y buscar otra situación. Veamos, mira, aquí de manera horizontal ya he probado contando figuras, girando y así, y no he logrado, de tal manera que el patrón que pudiese haber horizontalmente o es muy complicado. Fíjate, este es una estrategia muy interesante, ¿ya? Si yo veo que los patrones comunes que yo analizo, que son giros, ¿no es cierto?, conteo de figuras, pues sobremontar, mira, eso nos ha faltado, hagamos esto, sobremontemos esta figura en la de acá y vamos a ver qué pasa con las que coinciden. Mira, coincide esta figura, esta línea de aquí, con esta línea, bueno, en realidad toda la diagonal coincide si yo sobrepongo, ¿no es cierto?, y no hay más coincidencia, entonces la figura de acá podría ser lo que coincide o lo que no coincide. Pero yo veo que esta figura no es ni lo uno ni lo otro, fíjate, porque si lo que coincide permanece esta línea de aquí con esta línea de acá, al sobremontar las dos figuras coincidirían, esta línea de acá coincide y parece que está bien, pero esta parte de acá, mira, esta línea, la parte de la diagonal acá también coincidiría y acá no aparece, entonces no. Ahora, si es que es al revés, me refiero a que aquello que coincide, más bien no aparezca, no se da ese asunto, porque mira, aquí esto coincide, ya dijimos aquí, y acá sí aparece, entonces no es lo que queda. Entonces mira, habiendo, digo yo, agotado los más importantes patrones que pueden aparecer en la primera línea, que son los giros, conteo, y ahora acabamos de hacer esto de la superposición, si se suma o se resta, figuras superpuestas, cosas por el estilo. Entonces me doy cuenta de una cosa, mira, que el patrón que pudiera ver y que no lo he encontrado, pero que pudiera ver, está mucho más profundo de las estrategias comunes, así que si hubiera un patrón acá debería ser muy complejo, ¿ya? Ahora, mira, como es un examen de nivel intermedio, si fuera de nivel avanzado quizás seguiría buscando ese patrón complejo, pero sospecho que no es así porque el examen es de nivel intermedio. Entonces, mira, pensemos ahora en vertical y hagamos lo mismo. Bueno, lo de conteo de figuras yo veo que no me da resultado. Aquí teníamos 4 líneas, acá tendríamos, fíjate, 6 y acá tendríamos 4, entonces 4, 4 y 6 líneas que van desde el centro hacia allá. Pero eso no está funcionando. Repito, mira lo de conteo de figuras. Estoy diciendo que acá desde el centro aquí hay 4 figuras, aquí hay 6 en cambio, si tú las cuentas las figuras, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá también tendríamos 4, entonces si es que hubiera esto, 4, 4 y 6, aquí debería funcionar también, porque esta figura de acá tiene 4, ya lo vimos. Esta figura de acá tiene 6, ¿ya? Y bajo ese patrón, que no es un patrón muy fuerte, sino más bien débil, aquí tenemos también 6. Entonces, si está funcionando hasta el momento, mira que son 6, 6, 4, o sea, siempre hay 2 4 y un 6, y aquí también 2 4 y un 6. Veamos qué es lo que pasa acá. Desde el centro tenemos 3, 4, aquí en cambio es 5. Fíjate, entonces falló totalmente este patrón, de tal manera que abandono ya esto que estaba buscando, ya, porque aquí hay 5, acá hay 6 y acá no sabría absolutamente qué es lo que podría haber. Entonces, mira, abandono esta idea del conteo, ¿no es cierto? Vamos a ver si girando o algo más podría pasar. Me da la impresión de que al superponer pasa algo. Veamos, mira, estamos ahora en este momento analizando así, hacia abajo, y me voy a saltar esto del giro para ver si
en el último análisis que estaba haciendo, cuando lo hice horizontal, hacía la superposición. Veamos, se superponen estas dos figuras, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? A ver, pensemos en línea por línea. Esta línea se superpone a esta y acá, mira, no aparece, que es una buena, digamos, un buen indicio, porque estamos pensando en que tal vez hubiera una operación que hace que al superponerse dos líneas, en el siguiente ya no aparece las superpuestas, ¿ya? Porque mira, en cambio en esta línea de acá, acá no existe, y al superponer como las dos figuras, como no hay coincidencia, solo hay aquí y acá no, entonces acá sí aparece. ¿Ya? Pensemos en otra línea. A ver, en esta nos dio bien buen resultado, en esta también. Veamos con esta línea. Esta línea viene acá, se superpone con esta y acá no aparece. Hasta aquí todo bien. Y acá esta línea, al superponerse acá, coincide, ¿no es cierto?, desde aquí con esta línea de acá, y entonces acá no aparece. Y todas las demás líneas en la superposición entonces sí están apareciendo. Ahora, mira una cosa importante, no estamos exceptuando el límite, o sea, el cuadrado. ¿Por qué? Porque mira que si el cuadrado, o sea, los límites de este perímetro también estuvieran siendo aplicadas por esa regla, esta línea coincidiría con esta y acá no aparecería. Entonces, mira que la regla es más complicada. La regla es todas las líneas internas excepto las líneas del contorno, ¿ya? Pensemos ahora en esta, mira, esta línea que aparece aquí sí, acá no, entonces acá sí aparece, ya, porque no hay coincidencia. Con lo cual se confirma totalmente que existe una regla, que es que al superponer las dos, aquello que se interseca desaparece, ¿ya? O sea, lo que coincide desaparece, ¿ya? Por ejemplo, mira, repito, de aquí a acá hay una línea que coincide y acá desaparece. Vamos, bueno, esto estamos sospechando, ya tenemos una sospecha muy fuerte de que eso está sucediendo, porque esto no puede pasar por una coincidencia, pero vamos a confirmar a ver si de aquí a acá también está pasando. Mira, desde el centro hacia allá, pensemos en esta línea, acá no existe, entonces acá sí aparece, no hay coincidencia. Ahora, de aquí para arriba, acá sí existe, acá no existe, por lo tanto sí aparece abajo, no hay coincidencia, ¿ya? Pensemos ahora en esta línea de aquí hasta acá. Aquí sí existe, aquí también, en la que va a la esquina, ¿no? Existe, y acá, mira, no aparece, porque estoy hablando de una que fuese hasta la esquina, entonces es correcto, ¿ya? Es correcto. Ahora mira, esta línea vertical de aquí va con esta línea vertical, no con las demás, solo la vertical que coincide y entonces no aparece, pero sí aparece estas dos que forman ese triángulo, que sería este de aquí, mira, y que arriba no aparece. Entonces se confirma, mira, totalmente que está ocurriendo eso. Así que lo que debemos hacer es ver, al hacer esto, ¿no es cierto?, al superponerla una figura con la otra, ver qué figura puede ocurrir acá abajo. Bueno, en un examen real yo te sugeriría, si tienes lápices de colores, podrías hacer un intento para hacer más rápido esto. Yo le haría, por ejemplo, todas las líneas internas que tenemos aquí, dibujarle abajo y ver que las que coinciden no aparecen. Entonces mira, estas líneas de aquí, yo le pondría así, estoy dibujando la figura de arriba, la dibujo abajo, tenemos así, ¿no es cierto? Y tenemos de esta manera, ¿ya? Entonces, como la regla era aquello que coincide no aparece, entonces voy ahora a hacer el gráfico de lo que sí debería aparecer, ¿no? Entonces, mira, como decíamos, eso del cuadrado exterior es algo que siempre aparece, está fuera del análisis, ¿ya? Ahora veamos, qué líneas, vamos a suponer que líneas tienen un solo color, ¿ya? Porque aquí mira, las que tienen de color verde y negro, esas deben desaparecer, ¿no es cierto? Pero las que no tienen, las que tienen un solo color, como esta de aquí, por ejemplo, esta y esta, entonces sí deben aparecer así, fíjate. Eso sí debe pasar. Pero mira que estas líneas no aparecen porque están coincidiendo. Ahora bien, mira, esto está muy bien, pero en el examen es conveniente siempre regresar a ver, mirar, es decir, periódicamente a ver si hay alguna sola figura que podría contener esa información. Y vemos efectivamente que sí existe una de las figuras, la única que contiene un triángulo como este, que no está completo, mira, o sea, la figura solo lo analicé hasta ahí, porque digo que este triángulo que tenemos acá abajo no está arriba, entonces debe aparecer. Entonces esta es la única, y sería esta razón suficiente para ya escoger este literal y pasar a la siguiente pregunta. Eso es lo que se hace usualmente en los exámenes, ¿ya? Pero bueno, ahora como estamos practicando, sigamos confirmando. Mira, decíamos que aquellas que tienen un solo color sí van,
y las que tienen dos colores desaparecen. Mira, aquí esta línea está con un solo color, entonces continúa para acá. Ahora, esta está con dos colores, no aparece, dos colores no aparece, dos colores, esta no aparece, no aparece. Entonces, confirmamos, mira que se trata de el literal F, la figura, que sería la figura faltante. Entonces, justamente eso es lo que ahora vamos a hacer, es indicar con total certeza la respuesta ha sido el literal F. Bien, una vez terminado este examen, vamos a indicar las calificaciones. Mira, si tú tienes un puntaje entre 0 y 6 puntos, tu nivel es regular. Aquí tus posibilidades para ingresar a la universidad son de medianas a bajas. Si tienes de 7 a 13 puntos y empieza a ser interesante, mira, tu nivel realmente es un nivel bueno y empiezas a tener ya una significativa probabilidad de ingresar a la universidad. Si tu nota es de 14 a 20 puntos, entonces mira que ya tenemos un nivel excelente y buenas probabilidades para ingresar a la universidad. Este nivel, el último óptimo, está reservado para el examen cuando sea de nivel avanzado, en donde sí hay una seguridad total de que vas a tener éxito en el ingreso a la universidad, y te recomiendo que mires el siguiente video, que será el examen de razonamiento de tipo ingreso a la universidad, pero de nivel avanzado. A quienes residen en Quito, les invito a hacer el curso de ingreso a la universidad para este próximo periodo 2026. Aquí te dejo la información para que tú puedas recibir cursos presenciales y también virtuales para el ingreso a la universidad.